hay una frase en el seguro de gastos médicos mayores: más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Yo veo a personas que de repente con el iPhone más nuevo que me dicen, es que ahorita no me alcanza para ahorrar, y volteo y digo, oye, claro que te alcanza, el tema es tú hacerlo. Cuando una persona muere, hay una diferencia entre la tristeza y que la muerte además se convierta en una tragedia familiar. Cuando justo la persona es la encargada del hogar en todo lo económico y fallece y no deja nada a sus hijos, pues imagínate qué pasa con esa persona. O sea, una familia tarda más o menos en recuperarse económicamente 5 años después de que fallece el principal proveedor del hogar, ¿no? Yo creo que también cuando un hombre está seguro de quién es él, puede abrirse a esa conversación también con una mujer. Yo creo que una vida con finanzas sanas se ve una vida en paz y tranquila. Que si algo te llega a pasar, estás protegido tú y las personas que amas. Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la sesión 46 de Humano Podcast, el espacio audiovisual donde amplificamos la voz, las experiencias y procesos creativos de personas destacadas de diferentes industrias para saber cómo llegaron ahí, qué podemos aprenderles y sobre todo, qué los hace humanos. 3 de cada 10 personas en México tienen un iPhone. Solo una de cada 10 tiene un seguro de vida. La mayoría tiene acceso a redes sociales, pero no a un plan de retiro. Y cuando llegan las urgencias, el problema no es que no tengamos dinero, es que nadie nos enseñó a prepararnos. Vivimos en un país donde nos enseñaron a sobrevivir, a ver cómo lo hacemos y a resolver en caliente. Y donde eso puede ayudar en algunas cosas, termina alejando el sentido real de la vida, la prevención. Porque rara vez nos hablaron de ella, de construir el futuro con calma o de que el dinero también puede ser una herramienta para vivir con más paz. Y es que no vivimos al día, vivimos pagando los días que ya debemos. Pero no todo está perdido. Existen personas que decidieron no solo organizar sus propias finanzas, sino también abrir camino para que otros podamos entender qué significa realmente cuidar nuestro dinero y lo que más valoramos. Hoy vamos a platicar con una de esas personas. Alguien que convirtió las finanzas en un lenguaje claro, empático y sobre todo, accionable. Ana Celina Araiza es abogada, educadora financiera y fundadora de Tulane en Finanzas, una plataforma que acompaña, sobre todo mujeres, en la creación de patrimonio, la protección de lo importante y la toma de decisiones más informadas sobre su dinero. No vamos a hablar de fórmulas mágicas, vamos a hablar de realidades, de dudas comunes, de cómo dejarle tener miedo al Excel y empezar a ver el dinero no como algo sucio o ajeno, sino como lo que es, una herramienta para vivir mejor. Hoy quiero hablar con Ana Celina sobre por qué nos cuesta tanto hablar de dinero, qué pasa cuando priorizamos el presente y postergamos el futuro, cómo se ve una vida con finanzas sanas más allá del ahorro y qué deberíamos estar aprendiendo hoy para que el retiro no nos agarre por sorpresa. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, me encantó tu introducción. Ay, es que yo siempre trato de ponerla así como que quiero balancear datos. Sí. Esto yo no sabía eso de los iPhones, fue así como que investigando, es como que, Y creo que es curioso que en los últimos 3 episodios la palabra prevención ha estado como latente. O sea, con Anaís fue por el lado de lo legal. La sesión pasada fue con Bere, una nutrióloga, con Vero por el lado de la nutrición y contigo por el lado de las finanzas. Y cada vez que hablamos de ese tema me doy más cuenta que pues en México es como algo que está ahí. Prevención. Y que se habla, ¿no? Por ejemplo, cosas tan simples como la muerte, ¿no? Sí. Le hacemos que hasta tenemos un día para eso, ¿no? Que las calaveritas, que el pan, que sí, que la muerte, que la otra vida. Pero cuando llega el punto de hablar de cuestiones de retiro, cuando llega el punto de hablar de seguros de vida, yo trabajé para una compañía de seguros 2 años y pues te das cuenta de la cantidad de excusas, sobre todo los latinos, que nos ponemos para o no contratar un seguro, y esto no es plan para que contraten un seguro, es nada más en general de prevención. Aunque sí, si quieren contratar un seguro, adelante, ¿no? O sea, ahí está. O sea, eso es le estamos dejando ahí casi la comisión, ¿verdad? Entonces, creo que cada que se habla de prevención en este país es como... Y es como... Es que lo estás llamando, ¿no? Sí. Mira, yo tengo muy común eso, la cuestión de... Con mi abuela, con... Allá más... No quiero decir que todos, pero como que en el norte estamos como más agringados en ciertas perspectivas. Y como que en el centro todavía están como ideas un poquito más cerradas. Y yo recuerdo que el juntarnos a hablar cuando salía el tema de que, oye, pues por sentido de lógica o común o por biología, pues nuestros abuelos es más pronto que pues dejen en este plano existencial, ¿no? Y hablamos del tema. No, es que si hablas de eso, ya lo estás llamando. No es que no toco madera, tal. Digo, obviamente, esperemos que nadie que esté escuchando eso pierda a alguien pronto. Es muy difícil, es una experiencia muy complicada. Pero va a suceder en algún punto.
Entonces, al momento de estar haciendo la selección de invitados, dije, ok, quiero un perfil, porque pues, estaba muy en esa onda con Maurice Dieck, con como cuestiones de finanzas, ¿no? Dijo, ok, ¿qué es otra cosa que en México nos encanta hablar de? Pero al momento de llegar a accionar, nos cuesta mucho tomar que como que el seguro lo vemos como algo que solo lo hace un millonario, o que solo lo hace alguien que es que yo no tengo un patrimonio que dejar, ¿no? Y cosas que he escuchado. O no le quiero dejar nada a nadie. Ajá. O con que no deje deudas, todo bien, que también ese es un buen approach. O sea, si nos vamos al mínimo viable de lo deseable, pues sí estaría bien que por lo menos no dejes deudas, ¿no? En tu experiencia, o sea, ¿cómo fue esa transición? Digo, esto fue como un poquito el intro de... Tú eres abogada, estuviste con una trayectoria un poquito más, creo que hacia lo internacional, hacia la cuestión derechos humanos. ¿Cómo haces ese shift a las finanzas? Porque, o sea, es como que digo que yo estaba leyendo, porque leí los artículos que había en VM y demás, ¿no? Dije, pues, se me hace que ya había como más internacionalista, ¿no? Te veía más en ese perfil. Te vas al lado de las finanzas, ¿por qué? Ok, pues mira, te voy a ser bien honesta. Yo llevaba 10 años desarrollándome en temas de derechos humanos. Estuve justo en Suiza en la oficina del Alto Comisionado, en Ciudad de México en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aquí en la estatal. Y creo que llegó un punto en el que sentí que me había estancado y quería seguir creciendo económicamente, pero también quería seguir ayudando a las personas de alguna forma. Entonces, aunque se escuche muy trillado, en esta carrera como agente de seguros, ayudas a las personas a proteger su patrimonio y a prevenir caer en una deuda, porque la verdad el tener una enfermedad es lo que lleva a la mayoría de las personas a un endeudamiento que a veces es imposible pagar. O sea, yo veo historias de personas que de verdad empeñan casi hasta el alma para pagar alguna enfermedad por la que están pasando, un tratamiento médico. Entonces, yo decidí pues cambiar completamente de profesión por eso, la verdad, por el ingreso económico. Fue la principal razón. Yo dije, aquí donde estoy, ya estoy topada, ya para seguir creciendo en este ámbito. Creo que tuve la suerte, no sé si llamarlo así, también pues es parte del esfuerzo de haber logrado metas profesionales muy altas, muy joven, en la profesión que yo desarrollé al principio, que era en derecho, en el tema de derechos humanos. Estás hablando que a los 23 años yo ya estaba en Suiza en el Alto Comisionado. Entonces, creo que el haber logrado esas metas tan joven me hizo cuestionarme también qué sigue. Entonces, para mí fue como un tema de, ok, ya logré lo profesional en este sentido, ahora quiero lograr lo económico y quiero tener más tiempo para mí. Y algo que a mí me gusta mucho de la carrera de agente de seguros es que además de ayudar, persigues buenos ingresos y tienes mucho tiempo para ti. Digo, depende, ¿no? Ya tú qué tanto manejes tu agenda. Y tu esfuerzo es recompensado con base a lo que tú te esfuerces, ¿no? Entonces, yo siempre me he considerado una mujer muy trabajadora, siempre, aunque estuve en el servicio público, yo siempre estaba vendiendo otras cosas o emprendiendo otros negocios, ¿no? Porque siempre me ha gustado vivir bien, me han gustado las cosas lindas. Entonces, eso fue lo que me hizo cambiar de carrera completamente. Y yo lo que hice fue también darle este enfoque de este conocimiento que yo ya traía de derechos humanos en el tema de las mujeres, enfocar un poco esta plataforma de Tulana Finanzas en ayudar a mujeres en el tema de la independencia económica, dándole ese toque en particular pues del tema de la violencia, ¿no? Entonces, creo que ahí encontré una forma de poder ayudar a las mujeres en ese sentido, ¿no? De ayudarlas a hacer conciencia de que como mujeres necesitamos tener una independencia económica por muchas cosas, pero para mí una de las más importantes de esas cosas es el hecho de no caer en relaciones violentas por no tener independencia económica, ¿no? Entonces, creo que ahí fue como una mezcla de muchas cosas que yo me traje ciertas herramientas de mi antigua carrera, profesión, a esta nueva en la que estoy ahorita. Sí, pues extrapolaste como las partes que ya conocías de lo legal. Digo, pues me imagino que como internacionalista exploras muchas perspectivas o como formas de entender el derecho, porque sabemos que, por lo que he leído también, México a nivel redacción tiene una muy buena constitución y el problema mucho es la praxis, ¿no? Sí, pero 100%. a nivel documento está excelente. Sí. A nivel praxis... Somos los mejores en los documentos. A nivel redacción está muy bien. Ya a nivel praxis entra el problema.
Me llama la atención esto que mencionas de la violencia económica. Yo porque he leído, porque se me hace algo bien interesante. Yo desconocía ese concepto hasta hace un par de años. Si alguien no sabe qué es la violencia económica, ¿le podrías explicar qué es la violencia económica? Sí, mira, vamos a ponerlo en palabras sencillas. O sea, la violencia económica es el control del dinero que ejerce la pareja hacia la otra persona. Pero en un ejemplo más claro es el hecho de, no sé, una pareja en una relación, que te estén contando todo en las cuentas, ¿no? Como es decir, si yo como mujer voy al súper y mi esposo me da 100 pesos para el súper nada más, y de esos 100 pesos me pide el ticket y quiere ver exactamente en qué me los gasté, ¿no? Es ese control del dinero. Por eso es que yo les repito muchas veces a las mujeres que el tener esta independencia económica es bien importante para no caer en relaciones en las que a veces esa violencia te puede llevar a otro tipo de violencia, a lo mejor psicológica, física. O sea, he conocido casos de mujeres en los que me dicen, ¿sabes qué? No trabajé toda la vida y hoy que me quiero separar porque estoy sufriendo de algún tipo de violencia, a lo mejor ya psicológica, no lo puedo hacer porque nunca trabajé, ya sea porque yo no quise o porque mi esposo no me dejaba trabajar, ¿no? Entonces, se puede presentar de varias formas. De hecho, por ahí tengo un video que te lo voy a pasar que hice hablando de ese tema en particular, dando varios ejemplos, pero es básicamente el control que ejerce la pareja en el patrimonio económico, ¿no? El tener un control, el que te esté checando las cuentas, que no te deje. O a veces hay mujeres que sí trabajan, pero que la pareja, y estoy diciendo mujeres porque pues estoy hablando de parejas heterosexuales en este momento. Sí, sabemos ejemplo, que la generalidad de la violencia se da hacia mujeres. Sí. No es que todas, pero sí, la generalidad. Sí, porque luego de que, ay, ¿sabes? No empiecen a comentar. Entonces, que a lo mejor tu pareja tome el control de tus finanzas, te diga, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cuenta, y no te dé acceso a esa cuenta, ¿no? O te tenga el dinero muy controlado. Andar a ciegas del económico, ¿no? O sea, andar a ciegas, básicamente como si tuvieras un patrón que le tienes que estar dando facturas o otro SAT, pero en tu casa. Sí, esto se me hace como que interesante porque justo al momento de estar como explorando el tema violencia económica, obviamente surgió el tema estadísticas. O sea, uno piensa que en 2025 ciertos temas ya se van ido rezagando, y afortunadamente sí, en muchas cuestiones cada vez es menos la incidencia, pero sigue existiendo, ¿no? Entonces, con que exista un caso, hablamos de que la violencia económica, voy a decir en México, me gustaría decir que en Latinoamérica, pero pues no voy a hablar por otros países, pero sí en México es cada vez... Más bien, es común todavía escuchar es que mi marido no me da para eso. Y de nuevo, aquí no diciendo que las mujeres no lo pueden hacer, claro, pero la incidencia siempre es mayor hacia mujeres, porque todavía hay muchas ideas machistas, porque todavía hay muchas perspectivas incluso de tienes que controlar hasta dónde va, con quién habla. Y sí se me hizo como interesante por lo menos explorar eso, porque a veces pensamos que la violencia únicamente es física, claro, y el típico, pues por lo menos no me pega, ¿no? Que sí, lo he escuchado, sí, y digo, mi terapeuta se especializa en parejas y mi mamá es terapeuta, entonces, bueno, es que por lo menos no me pega. Y que si bien el podcast no es como para hablar de ese tipo de cuestiones, porque pues yo estaría entrando en una conversación donde pues no es el escaño que me pertenece, porque pues no divido esas luchas. Sí creo que es importante hablarlo y mencionarlo, ¿no? Porque sí, yo soy muy partidario de que la idea de que a partir de que algo se habla, tal vez no se soluciona, pero se empieza a sanar, ¿no? Claro. Y a veces uno no sabe lo que es una violencia económica o que vive en una. Si alguien... es como toda tu vida has estado en una pecera, no sabes qué es lo que está afuera, y toda tu vida has vivido una violencia económica y lo normalizas porque de niña viste eso, de tu abuelo hacia tu abuela, de tu papá hacia tu mamá. Entonces tú creces y dices, pues es lo que está bien, ¿no? Entonces sí quería por lo menos mencionar, hacer como que ¿qué es violencia económica? Porque muchas veces se nos olvida que la violencia no nada más es física. Claro. La violencia no nada más es... incluso hay hasta cuestiones de control de lo que mencionabas ahorita, ¿no? ¿Cuántas personas y que dan este consejo a lo mejor muy simplista de pues nada más vete y ya? Uh-huh. Como si... Pero ¿cómo me voy si no tengo nada? Si no tengo nada, un patrimonio. Y es como esta cuestión de ándale, pues vete, ¿no? Claro. Y pues... a ver cómo le haces. Ajá. Entonces es como este control que no es más que, de nuevo, una...
pues digamos, un lado de la perspectiva machista donde no me importa ya o no quiero estar, pero por lo menos te sigo controlando en la cuestión del dinero, ¿no? Y que es bien importante, de nuevo, porque nadie nos enseñó a hablar de eso, ¿no? O sea, justo lo abordaba, o sea, ya saliendo un poquito del tema de violencia económica, lo abordaba en la intro. De eso no hablamos ahorita. No es que pues el dinero es nada más eso, la vida es una, ahorita hay que gozarla. Todas estas como perspectivas hedonistas que tenemos en México, que tampoco es crítica, porque entiendo que en la mayoría de este país esto de ahora la mitad de lo que ganas, pues sí, güey, pero si ganas 100,000 pesos, pues a lo mejor es realista pensar en que puedes ahorrar. La mayoría de este país, según la media, según INEGI, gana de 17,000 pesos o menos incluso al mes. Y si tu costo de vida es entre 13 y 14, pues no vas a poder estar ahorrando eso. Entonces, ¿cómo hablamos de finanzas en un país donde tenemos esa realidad, ¿no? Mira, yo creo que todas las personas, y yo tengo un ejemplo bien fresco de justo la trabajadora del hogar de una amiga. Nos estaba platicando que ella ya había juntado un dinero para comprarse un terreno, ¿no? Entonces, yo sé que son realidades distintas, pero yo creo que cuando de verdad queremos ahorrar, lo hacemos y ahorramos alguna parte. Todos tenemos gastos hormigas de algo, ¿no? O sea, todos tenemos el gasto hormiga de algo. Por ejemplo, ella decía, es que yo en vez de agarrar un taxi, prefiero caminar 5 cuadras, ¿no? Y ahorrarme el dinero de ese taxi y luego ya nada más gasto el dinero del camión y esa diferencia, pues me lo estoy ahorrando para invertirlo en mi terreno, ¿no? Ahora, eso es una persona que gana el mínimo. Una realidad de personas de nuestro entorno, que obviamente el ingreso mensual es mucho más alto, claro que puedes ahorrar, solo que... Y es que a mí me pasaba. O sea, Emilio, yo era una persona súper desorganizada con mis finanzas, era súper malgastada. Yo decía, es que no me alcanza para ahorrar. ¿Cómo voy a ahorrar si gano 20,000 pesos al mes? O sea, ¿cómo voy a ahorrar? El tema es ponernos esa meta de hacerlo. No se trata de ahorrar la mitad de tu salario, porque yo siempre es lo que les digo cuando estoy dando una asesoría. Tampoco se trata de que hagas el gran sacrificio y vivas sin hacer nada ni disfrutar la vida porque todo lo estás ahorrando. Pero sí se trata de, así como en tu presupuesto pones lo de tu renta, lo de tu carro, lo de tu transporte o lo de tus comidas. Gastos fijos, gastos variables, ¿no? En tus gastos fijos que esté algo para ahorrar, lo que vas a ahorrar. Cosa que no hacemos, ¿por qué? Porque creemos que tenemos que ahorrar lo que nos sobra. Y tú lo dijiste ahorita, ¿cómo ahorro si tengo esto? Es que no se trata de ahorrar lo que nos sobra. Se trata de ahorrar dentro de nuestro presupuesto. Pero toda la vida hemos querido ahorrar lo que nos sobra, ¿no? Y darle prioridad también a otras cosas. También vivimos en una sociedad en la que el consumismo, la imagen, las redes sociales, todo eso nos importa más que otras cosas. Entonces, yo veo a personas que de repente con el iPhone más nuevo, o tengo conocidas que traen todos los días diferentes bolsas de marca de lujo, que me dicen, es que ahorita no me alcanza para ahorrar. Y volteo y digo, oye, o sea, ahorita no me alcanza para ahorrar y 3 viajes al año. O sea, claro que te alcanza. El tema es tú hacerlo. Y más allá de ahorrar también, para mí lo más importante y lo que yo siempre les digo es estar protegido en el tema de salud, en el tema de gastos micos mayores, porque imagínate que tienes un ahorro de 1,000,000 de pesos o de $500,000 o de 200,000 o de 100,000 pesos y llega a tu vida una emergencia médica. Ese dinero te lo puedes gastar así, o sea, en una semana, en un día. ¿Y cómo le haces? ¿No? Sí, justo en un podcast médico estaba escuchando eso que decían, o sea, de nuevo, todos estamos a una enfermedad crónica degenerativa de caer en la ruina. Sí. Y suena crudo y suena feo, pero pues son médicos internistas. O Claro. sea, esos son los que están ahí en la línea de fuego, él. son los que todos los días ven, o sea, entre pues Mr. Doctor, entre muchos creadores de contenido médico, pues mucho a lo mejor sí es crudo, a lo mejor sí es frío, pero el médico internista, por lo menos por los que yo he visto que son los que hacen un poquito más de contenido, pues son los que al diario ven ese tipo de cuestiones, ¿no? Y como la cuestión del, a lo mejor esto de invertir y ahorrar, que ahorita entraremos un poquito más en ese tema, pero sí se me hace como que interesante este punto donde el ahorro lo seguimos viendo como algo... Como un sacrificio. O nos vamos a extremos, o como dices, vives como ermitaño y jamás haces nada Sí. porque ahorras cada peso que ganas. Sí.
que es a lo mejor el lado un poquito más optimista de eso, o nunca ahorras nada porque YOLO. Ajá, y porque la vida es una, sí. Y porque salen muchos gastos emergentes. Y como tú decías, o sea, yo hace poquito hablaba también con una persona que pues le va muy bien. Me decía, es que si tú ganas 100 pesos y vives con 30, vive con 30. O sea, no te quieras mamar los otros 70 pesos, porque va a llegar a un punto en el que tal vez ya no estés ganando 100 y por pura inflación. O sea, por pura inflación dentro de 10 años, esos 100 van a valer 80. Entonces, si tú sigues gastando de 100 a 100, va a llegar a un punto en el que te van a faltar 20. Entonces, ajá. Y es que seguro has escuchado también esto que entre más gastas, más ganas. Perdón, ajá. Entre más ganas, más gastas. Ajá, sí. O sea, como antes, a lo mejor, y yo lo digo también en mi caso, o sea, como antes, no sé, ganaba 20 pesos y vivía con 15 pesos y ahorita gano 100 pesos y me puedo estar gastando los 100 pesos, ¿sabes? O sea, también yo creo que el hecho, y es que, y tú lo dijiste hace rato, o sea, le tenemos un pavor al dinero, al tema del dinero, o sea, no nos gusta hablar de dinero y yo creo que nos gusta gastarlo. Ajá, pero sí, no hablar de él. No hablar de él ni echarle un ojo a tus finanzas. O sea, son pocas las personas que yo conozco que o llevan un Excel, que yo siempre, el Excel, la verdad, o sea, vamos a ser realistas, no es para todos. Yo no llevo un Excel de mis finanzas. O sea, no te voy a decir que sí porque yo no llevo un Excel de mis finanzas, pero sí llevo, o sea, tengo en mi aplicación del banco ahí separado y tengo otra cuenta separada y tengo mis ahorros, ¿no? Tengo mis pólizas de ahorro, tengo mi cuenta de banco de ahorro y en mi misma aplicación del teléfono, aparte del banco, separo mi dinero de lo que es para cada cosa, ¿no? Para reinvertir en el negocio, para mis gastos fijos, para los salarios que pago, bla, 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 ¿no? Entonces, no llevo como tal un Excel. Yo creo que el Excel a lo mejor no es para todos, pero también aparte hay aplicaciones, hay sobres, o sea, yo creo que el chiste es encontrar la forma de organizar tus finanzas personales o primero paga tus cosas, o sea, tus básicos y luego ya gástate lo que te sobra. Ahora sí, gástate lo que te sobra en diversión. Pero lo que voy es que nos cuesta mucho hablar de dinero y le tenemos un miedo simplemente a las novelas mexicanas. ¿Quién eran los malos en las novelas? Yo siempre doy ese ejemplo. La gente que tenía dinero, la gente rica era la mala. Sí, el pobre es honrado y bueno. Exacto. Ajá. Y claro que no es cierto. Puede haber gente pobre y mala y puede haber gente pobre y buena y puede haber gente rica y mala y gente rica y buena. Sí, y es que aparte son sesgos muy generalistas, ¿no? O sea, sí. Es como decir que ser pobre o ser rico son estados permanentes donde la pobreza es una cuestión multifactorial que no depende nada más como de echarle más ganas. Claro, o sea, no. Es una cuestión muy compleja y más en México. Ajá, o sea, muchas cosas no tienen, o sea, si estuviera directamente relacionado con la cantidad de trabajo hecho, pues todos en México serán millonarios. Sí. Y sabemos que pues no es el caso. Entonces, mucho tiene que ver con cómo aprendimos a ver el dinero, ¿no? O sea, es como esta cuestión donde creo que hasta lo vemos en un sentido religioso. Porque digo, somos un país que hay mucho arraigo religioso. Y sí siento que el dinero es como esta cuestión donde no, es que pues hay que cuidarlo. Digo, sí, cuídenlo, sí, todos. O sea, pero yo creo que la mejor herramienta para cuidarlos es contratar un seguro. Y no es, de nuevo, esto no es promoción a que contraten un seguro. Pero yo trabajando 2 años, te lo digo, para una compañía de seguros, me di cuenta de lo fácil que es. Bueno, en California no tanto porque yo trabajaba por una compañía que era americana. Ahí en California, pues de a fuerza tienes que tener un seguro. En Estados Unidos. Tienes que tener un seguro de auto a fuerza, ¿no? Si quieres, es por lo menos el crashing collision, tienes que tener una cobertura básica de $50,000, ¿no? Y dice $50,000, pero pues ya topas que en Estados Unidos un accidente súper básico te va a costar por lo menos $25,000-$30,000. Y la cobertura básica va a estar así como de uy, ¿no? Y el deducible, todo ese tipo de términos que los escuchemos es como de no, es que es ahorita no. Digo, ahorita quiero ir un poquito más a detalle de las cuestiones de la cultura del después que tenemos en México, ¿no? Pero sí se me hace como bien interesante esta dicotomía entre nos encanta gastar, entre el tarjetazo, entre el, no sé, el típico llega el aguinaldo, que ahorita estamos en mayo, las utilidades. Tienen hasta el 30 de mayo sus patrones, por cierto. Inviértanlas en ustedes. Ajá. Entonces, hay muchas como facilidades, creo yo, que tiene el trabajador en México cuando está registrado legalmente, porque pues, también sabemos que muchas del país es comercio informal y muchas personas no dan seguro a sus trabajadores, no hagan eso. Pero los que sí
yo veo que en otros países, por ejemplo, el concepto de aguinaldo, utilidades, fondos de ahorro, yo no veo que existan en otros. O sea, yo he platicado con amigos en Colombia, en Brasil, y esos tipos de cosas no existen. O sea, es como, pues, te pagan tu salario. Sí, obviamente existe la deducción del equivalente al seguro social, el ISR no existe allá, ¿verdad? Pero no, yo sí siento que en México el ser un trabajador como asalariado, asalariado ante cuestiones de fiscales, tiene muchos beneficios. Siento que no los aprovechamos lo suficiente, ¿no? Digo, yo ahorita que ya ando más como de freelance, pues sí es mucho más la carga. O sea, voy a ser mi propio jefe. Pues sí, pero sí. Tú, tu propio jefe, también tienes que gestionarte tu seguro, claro, gestionarte tus cuestiones ante la autoridad fiscal. Y cuando estás como asalariado, en realidad, pues tú solamente en teoría tienes que cumplir con tu horario y tus tareas. Digo, yo sé que estoy simplificando demasiado, ¿no? Pero sí creo que tenemos muchas facilidades como trabajadores cuando somos trabajadores que están como formales, y ni así a lo mejor aprovechamos muchos de los beneficios, ¿no? Yo he visto muchos ejemplos de personas que el típico de finales de noviembre es que ya debo el aguinaldo. Sí. Y yo, ya me gasté el aguinaldo y todavía no me lo dan. No siquiera sabes cuánto te van a dar. No, es que yo hice mi cálculo, porque ya también hay aplicaciones, sí, ¿no? Para eso. Y según yo van a ser 30,000 pesos y les llegaron 8,000, ¿no? Entonces es como, es que ya lo debo. O el típico tarjetazo, ¿no? Que creo que las herramientas de crédito son una gran herramienta. Yo por mucho tiempo le tuve miedo a las tarjetas de crédito. También yo las amo, pero sí las tienes que saber también por usar. Ideas heredadas de que no, es que el crédito, es que los intereses. Y una vez que le entiendes a la fecha de pago y fecha de corte, tu venta se expande. Para mí es como, entonces tengo tantos días para pagar, ¿no? Tengo 3 años usándola, denme chance, ¿no? Entonces, sí siento que todas estas cuestiones, y aún así seguimos viendo cosas como el crédito, ¿no? El crédito donde muy pocas personas realmente vemos el valor que existe como herramienta financiera, de nuevo, herramienta. Es que ya lo debo, ¿no? Y hubo mucha gente que, no, pues, he visto hasta grupos de Facebook que se dan consejos de cuánto tiempo puedes durar en buró de crédito hasta que te saquen. Y yo, o sea, sí, pero ¿cuál es la necesidad de vivir con eso, no? O sea, como que siento que, de nuevo, nos tomamos demasiadas como molestias a la hora de no pagar ese dinero. Digo, aquí a lo mejor saliéndonos un poquito del tema de los seguros y de las finanzas. Pero, ¿en qué momento, y ya regresando a lo mejor a tu trayectoria, en qué momento te das cuenta, aparte de esto que ves de las mujeres, aparte de esto que ves de tu carrera internacionalista y dices, bueno, ya topé el salario, ya topé a lo mejor mi trayectoria, voy a voltear a otro lado? ¿En qué momento dijiste, sí, las finanzas es algo que definitivamente me tengo que dedicar? Pues yo creo que cuando me di cuenta que me estaban ayudando a mí. O sea, que era una herramienta que yo también necesitaba en mi vida. Porque te digo, yo tampoco tenía... yo no tenía esa cultura del seguro, ni del ahorro. O sea, es lo que te digo. O sea, yo era una persona súper malgastada, muy desorganizada con mis finanzas. Por eso, cuando llega alguien conmigo me dice, es que no puedo ahorrar. Y digo, es que sí puedes, porque yo estaba en ese lugar, ¿sabes? Yo estaba en ese lugar y en esa situación. Entonces, yo creo que cuando me doy cuenta que es una herramienta de apoyo también para mí y que soy una simple mortal, o sea, no sé si me explico, ¿no? Como que veo reflejado el ayudarme a mí misma. Digo, oye, qué padre que a lo mejor también contando esta historia de que yo ya viví en una situación de desorganización, de finanzas personales, de ser malgastada, y me pude recuperar, rehabilitar. Puedo hacerlo también para ayudar a otras personas. Conecta desde la empatía, ¿no? Porque sí es mucho esta parte de... A veces vemos ejemplos de... Yo siempre fui muy organizado y tal. Y qué bueno. Y de nuevo, padre. Y qué padre que también hayas nacido en un contexto donde desde niño hayas hablado de cuestiones de dinero. Yo sé incluso de ejemplos de amigos que desde niños les daban una tarjeta de crédito de que su límite de 1,000 pesos, ¿no? Pero que desde niño el término tarjeta de crédito, el término interés... O sus seguros toda la vida. Y que siempre fue un tema del que por lo menos se hablaba. Sí. El que por lo menos, ¿qué es una tarjeta tal? O ¿qué es cobertura, no? Entonces,
qué padre que hayas nacido con eso, pero también a veces aleja cuando ves ejemplos de gente, y sobre todo en redes, ¿no? Lo hablábamos también con Diana, que todo es perfecto, ¿no? Que yo desde que me levanto a las 5 de la mañana, y pues no, de nuevo, no hay una sola forma de tener finanzas sanas. Finalmente, como mencionas, las finanzas tienen que adaptar a ti, es como igual que la nutrición, ¿no? El plan de retiro, el plan de se tiene que adaptar a tu contexto, porque si no, entonces vas a vivir como a todo apretado, vas a vivir sin darte cuenta de pues de las cuestiones de lo que tienes que cambiar, porque yo sí soy muy, o al menos es una como aprendizaje, mentalidad que he tenido en los últimos meses, es que el dinero realmente refleja quién eres, ¿no? O sea, mucho de, es que cambiaste mucho desde que empiezas a ganar. Yo siento, pues es que siempre fuiste así, solo que no tenías, a lo mejor siempre fuiste prepotente, pero no tenías, el dinero ahorita es como tu boost para serlo más, pero pues siempre lo fuiste, ¿no? O lo que decías ahorita, las telenovelas. Esta idea de que tener mucho dinero te va a corromper, te va a hacer una mala persona. Y que no tiene que ver directamente porque al final del día el dinero es una herramienta. Yo lo veo como un puente que te permite accesar a diferentes cosas. Es una súper herramienta. O sea, para mí el dinero... Dicen que el dinero no compra la felicidad, pero yo digo que compra el 99% de la felicidad. A ver, con dinero puedes pagar buena educación. Puedes pagar servicios de salud de calidad. Puedes ayudar a las personas. Puedes darle mejores salarios a las personas que trabajan contigo. Generar empleos. Puedes irte de vacaciones con tu familia. Puedes hacer actividades que te hagan feliz. O sea, si a lo mejor si te gusta leer, puedes comprar muchos libros. Si te gusta nadar, te puedes ir a nadar a un muy buen lugar. ¿Sí me explico? O sea, tal vez sí no compra la felicidad, pero sí el 99% porque es una herramienta que te ayuda a generar más actividades, a tener acceso a mejores cosas y, como te digo, a ayudar también a más personas. O sea, claro que con dinero puedes ayudar a más gente y claro que sí, tal vez no es el 100%, pero sí es el 99 o el 90%. Pero creo que tenemos esta idea de esta frase que siempre nos dicen que son el dinero no crece en los... Que creo que esa es otra, Emilio. O sea, que tienes que sufrir para ganártelo, sí, ¿no? ¿por qué? O sea, no es cierto. O sea, no tienes que sufrir y tampoco tiene que ser una friega poder acceder al dinero. A ver, si bien es cierto, no va a llegar el dinero en tu cama rascándote la panza. Claro que no. Pero tampoco tienes que ir a sufrirla para generarlo. Y creo que son ideas que nos han metido en la cabeza muy cañón y que las hemos comprado tanto que creemos que si no lo hacemos así, no va a llegar. Y si te fijas, siempre llega. Ahora, yo tenía una pésima relación también con el dinero. O sea, yo le tenía mucho miedo al dinero. Me gustaba, pero le tenía miedo. Me gustaba, ¿por qué? Porque le tenía miedo. Porque si a una mujer le gusta el dinero, es una interesada. Entonces, yo le tenía mucho miedo al dinero por eso. Porque, me gusta el dinero, pero ¿cómo expreso que me gusta? Porque luego, ay, qué interesada, ¿no? O cómo sano mi relación con el dinero. Porque también tu relación con el dinero tiene mucho que ver con la relación con papá, con mamá. Entonces, son cosas que a veces van más allá o la relación de tu familia que siempre ha tenido con el dinero. O sea, qué tipo de relación ha tenido con tu familia. Entonces, tu familia con el dinero. Entonces, siento que son muchos temas que tenemos que trabajar, que a lo mejor me estoy desviando un poco, pero... No, o sea, forma parte de... es un tema bien importante y también son ideas que nos han metido en la cabeza. En mi casa a mí me decían, es que el dinero no es todo en la vida, porque a mí desde chiquita siempre fui así, pues, o sea, siempre me gustó el billete, siempre me gustó el dinero. Entonces en mi casa era como, ay, el dinero no lo es todo en la vida. Entonces fui creciendo con esas ideas y cuando me doy cuenta que tal vez no lo es todo, pero sí es muchas cosas, creo que a mí me ayudó a sanar y entender eso y esa relación con el dinero. Y creo que eso para mí ha sido más fácil para relacionarme con el dinero. O sea, yo no vengo de una familia con dinero, o sea, vengo de una familia sí trabajadora, sí pude ir a la escuela privada, ok, pero tampoco es que me fui de intercambio a las mejores escuelas, ni tampoco tuve siempre las mejores vacaciones. O sea, ya las vacaciones y eso ya más padres, pues empecé a tener oportunidad ya cuando yo en mi vida adulta, ¿sabes? Entonces, creo que tenemos que romper también este tema de estar diciendo que no crecen los árboles, que es malo, que la gente con dinero es mala. Y son aprendizajes que vienen desde años atrás. O sea, no me quiero ir más allá ni meterme en tema de la religión, pero hace rato justo estaba leyendo un libro en el que en este libro como tocan temas de
la época de Cristo y luego época actual. Y estaba leyendo algo que dije, qué cañón, o sea, que dice uno de los apóstoles. Manda una carta y dice, voy a dejar todos mis bienes y todo mi dinero y dáselo a los pobres porque yo me voy a dedicar a seguir al Nazareno, ¿no? Entonces, y dice, y pone algo así como que porque el dinero y los bienes me están corrompiendo. Digo, son temas de la religión, yo soy católica, no me voy a meter en eso, pero sí me hizo reflexionar como que, qué cañón, o sea... Es un tema que viene de años es que atrás. También creo que lo que decíamos ahorita, o sea, tiene mucho un arraigo de sufrimiento, sí. ¿no? O es que me parto el lomo para que tú tengas la vida que tienes, ¿no? Y que de nuevo, hay claramente la gratitud. Yo antes que la abundancia, creo que tiene que venir la gratitud. O sea, si tú no aprecias lo que tienes actualmente y es como, así sea... Sí. De nuevo, yo sé que hay contextos de gente que a lo mejor en Ucrania, en Palestina, que a lo mejor no es como, ay, agradece lo que tienes. Yo sé que hay contextos donde obviamente tampoco es de, ay, todos los días es una oportunidad para aprender, tampoco. Pero si estás en un contexto como lo que mencionamos ahorita, donde sí te permite por lo menos tener tus servicios básicos, un techo sobre tu cabeza, alimento, o sea, estamos hablando de un contexto donde no estás sobreviviendo, a lo mejor no vives en Puerta de Hierro, claro, pero no vives mal. Pues yo sí siento que antes de la abundancia viene la gratitud. Sí. Entonces, sí siento que mucho de esta creencia de es que tienes que batallar, es que el dinero es difícil, es que y lo que mencionas de la cuestión religiosa tiene mucho que ver. De nuevo, aquí tampoco me quiero meter en cuestiones de si está bien o mal, porque son cuestiones de fe y la fe es sumamente personal y es algo que tampoco me interesa entrar. Pero sí notas mucho de el arraigo como judio-cristiano de esta idea de escasez, esta idea como de pues no te aferras a las cosas materiales y que la comparto. O sea, también creo que vivimos en una cuestión de consumismo bien fuerte. Lo que decías ahorita de ¿por qué no la pensamos en gastar 35 mil pesos en un teléfono? Pero gastar o invertir más bien 800 o no sé, una cobertura de un seguro de gastos médicos mayores, se nos hace un... 12,000 pesos al año es... no, y cañón, porque luego hay personas que me dicen, oye, a ver, todos los años sube el costo de tu seguro de gastos médicos mayores por miles de razones. Entonces, hay gente que a veces, oye, me subió 2,000 pesos al año. Y yo, a ver, o sea, claro, y te aviso, o sea, te va a seguir subiendo, pero... Sí, el pan de cada día de los agentes. De que pagues 15,000 pesos al año, que van a ser 1,500 pesos al mes, a que te vayas al hospital y no, o sea... Pero justo, o sea, se nos hace... Y que tu deducible no sea de 150,000 pesos, sino de a lo mejor de 15, ¿no? Sí, ajá. O sea, pero ¿sabes qué? O sea, a veces no entendemos eso, o sea, nos lo queremos gastar en cosas... que sí está bien darte los lujos, ¿no? Pero yo creo que los lujos nos los deberíamos de dar una vez que tenemos cubiertas ciertas necesidades básicas. No estoy diciendo no te des lujos, a mí me encantan. Me encantan las bolsas, me encantan los viajes, el buen vino, la buena comida, la joyería, me encantan los zapatos, todo eso me encanta, pero creo que llegué a un punto en mi vida en el que aprendí que primero tengo que cubrir ciertas cosas y luego ya. No, o sea, ¿por qué? Porque, a ver, una emergencia, y lo vemos bien seguido. ¿Cuántas veces has visto a gente haciendo rifas en redes sociales para pagar un tratamiento médico? Que no está mal, porque los atacan cuando yo uso ese argumento. No estoy diciendo que esté mal. Y yo siempre que puedo apoyo y compro. No estoy diciendo que esté mal. En mi familia se vivió porque no hubo una cultura del seguro. Y se vivió con una persona en mi familia muy de cerca que... tuvimos que hacer rifas para eso. ¿Por qué? Porque no teníamos esa cultura del seguro. Entonces, yo por eso también lo digo porque lo viví. Y a mí se me hace muy injusto estar pasando por el tema de la preocupación de la enfermedad de tu familiar y aparte tener que preocuparte por el tema económico. Sí, porque es una doble preocupación, carga, sí. Y aparte, ¿qué haces? ¿Qué va a hacer la gente que te quiere? No le va a importar, va a vender hasta su casa, va a vender su carro, va a tener todos sus bienes por pagar tu enfermedad. Cuando pudiste haber pagado 15, 20, 30 mil pesos al año, y ahora tienes que estar estresado por juntar 200,000, 400,000, 500,000, 1,000,000, 2 millones de pesos. Sí, me dicen a veces, es que mi seguro, de todos modos tengo que pagar el deducible del coaseguro. Sí, pero ¿qué va de que pagues un deducible de 15, 20, 30, hasta 40, hasta 100,000 pesos?
a que tengas que hacer una rifa por juntar para pagar 1 millón, 2 millones. Ya una rifa para pagar el deducible del coaseguro es lo de menos. Sí. ¿No? O sea, ya no importa. O sea, ya esa no hay tanta bronca porque ya sabes cuánto es la cantidad. Pero cuando estás en un tratamiento médico que no tiene fin, ¿cuándo vas a dejar de... O sea, ¿cuándo vas a parar a juntar ese dinero que no sabes cuándo va a acabar, no? Como alguien que se dedica básicamente a la... Yo veo mucho la profesión de la gente de seguros como... Bueno, sí, agente de seguros. Como alguien que ubica en el presente pero prepara para el futuro, ¿no? O sea, porque siempre es como, a ver, ¿dónde estás? ¿Qué tal? ¿Dónde? No sé, ¿dónde? O sea, haciendo corte de caja, ¿no? ¿Dónde estás actualmente? ¿No estás parado? ¿Qué debes? Y sobre todo, ¿qué viene? ¿No? O sea, y hay una frase que creo... No sé, aquí voy a parafrasear, no sé, no recuerdo de qué filósofo griego es. Porque dice que la mayor tragedia del ser humano es que sabe que se va a morir, pero no sabe cuándo. Y eso es como... Y sabemos que sabemos. O sea, suena raro, pero no solamente sabemos que estamos vivos, pero sabemos que estamos vivos y que en algún punto es finita nuestra vida. Y sin embargo, vivimos negando ese hecho. Y sobre todo en México, el hecho de hablar a futuro, el hecho de lo que decía ahorita, de mencionar la muerte. Y pongo el ejemplo específico, hace no mucho, hace un mes, justamente, mi mamá llega... Y me dice, me da una carpeta y me dice, estos son mis gastos funerarios, ¿no? Y es como, o sea, sí es como, yo sí sentí como el madrazo de, ay, güey, ¿no? O sea, es como, gracias porque yo sé que basta con que yo llame este número y no tengo que preocuparme de otra cosa. Sí. Pero yo mismo también como de, bueno, qué hipócrita que yo escriba de esto o que quiera hablar con alguien de esto y en ese momento lo bloqueas de así, sí, luego lo veo. ¿No? O sea, porque es como de no, ahorita no quiero pensar en eso. Pero también es estas cuestiones donde digo, bueno, ¿cuántos por ese momento incómodo? Ya después, días después, como, ok, dime qué es lo que tengo que hacer, cuál es el número que tengo que marcar, ¿no? O sea, tenía que digerirlo, ¿no? Porque recordarnos a nuestra mortalidad es como que, ay, no, es que sí, en algún punto va a suceder. Y vaya, yo creo que todos queremos postergar lo más que se pueda eso, porque en algún punto va a suceder. Y no queremos pensar en eso porque obviamente un duelo es complicado, es muy doloroso, es algo que pues, cualquiera que haya pasado por un duelo está escuchando esto, pues le mando un abrazo y sé que no es algo fácil de lidiar. Pero también es un hecho que me confrontó a esta cuestión de que nos cuesta mucho hablar del futuro, nos cuesta mucho pensar porque es la idea de ¿y qué va a pasar cuándo? ¿No? O sea, ahorita que lo dije es como que me recordó ese sentir de... tienes que llamar a esto, este es mi agente y si no, pues llama ese número, este es lo que incluye mi paquete funerario, tal. Y pues obviamente ya entró la discusión de, oye, pues ¿cómo te gustaría que fuera tu ceremonia, no? Porque son cosas que de nuevo nos queremos ahorrar porque no, ahorita no, que no hables de eso, ahorita no lo menciones. Y yo hablando con ella me di cuenta de que mi idea de cómo yo lo haría cuando pase es muy diferente a lo que ella quería. Y si yo no hubiera tenido esa conversación ni me hubiera dado esa carpeta, pues yo seguiría pensando que no. Y no, o sea, me dio el desglose de todo y pues no es barato, ¿no? Los gastos funerarios no son baratos. Morirte. Sin embargo, y también en pandemia me di cuenta de eso porque pues, obviamente la palabra muerte estaba más cercana en ese momento y era enfermedad, muerte, ¿no? Todo, prender las noticias era un constante bombardeo de ese estímulo. Pues me daba cuenta de que escuchaba historias de que nos pagamos 180,000 pesos de entre... Pues obviamente, ¿no? Que los cuerpos pues, no los podían como técnicamente tratar porque seguían infectados, los tenían que cremar y era ahí una movedera cuestión gubernamental que, de nuevo, para quien tuvo que pasar por eso, lamento mucho que lo hayan tenido que hacer. Pero traigo esto a la mesa porque fue esta cuestión donde justo la sección en el guión es como la cultura del después, ¿no? Con esta cuestión que me pasa con mi mamá, con esa cuestión que se abre la conversación de, oye, o sea, tú, ¿qué onda? No, es que ya quieres que me muera o qué onda, ¿no? Y le digo, no, pero pues, o sea, ¿cómo es algo que tienes pensado? ¿Qué es lo que te gustaría? Incluso cuando pasó con mi abuela hace años, o sea, mi abuela no tenía un plan de nada y fue un caos completo el lidiar con las cuestiones. Que digo, ahí también es burocracia en México, ¿no? Pero bueno, no había un plan para eso. Pero como de eso no se hablaba, pues cuando ya hay que hablar, pues ya la persona que tendría que opinar ya no puede. O sea, suena muy crudo que lo diga así, pero es como... A mi abuela nunca le preguntaron cómo se quería ir. Nunca le preguntaron si la querían que la cremaran. Si la quería, no sé, una urna de yo qué sé, en Monte Tepeyac, yo qué sé, ¿no? O sea, estoy dando ejemplos.
pero tan como un gasto funerario, tan como un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Porque pues ahora sí que... de vida. Entonces, yo hablaba mucho con los agentes porque pues parte de mi trabajo era a veces escuchar llamadas, era que la gente habla mucho de esto. Y justo lo que mencionabas de ¿por qué mi prima subió? Y yo, a ver, señora, o sea, mucho de cuando querían asegurar de que un carrazo del año y tienen muchas enfermedades crónico-degenerativas o tienen muchas como cuestiones que no me acuerdo cómo se le llama en el mundo de los seguros, que es como, pues sí, obviamente si tiene cuestiones ahí, pues su prima va a subir, ¿no? Sí, Incluso si eres eso. joven, tu prima es más cara porque es más factible que choques a una persona con hijos y demás, ¿no? Entonces, era un día a día de escuchar a la gente, sobre todo a los de seguros de vida, que era yo creo que los más complicados del proceso de venta, porque pues les llegaban los leads y era que, hola, habla de tal compañía de, oiga, y hablando con Dani, que en su momento era el gerente de los seguros de vida, el área de seguros de vida, pues a veces me ponía mucho a platicar con él y un día me enseñó así, diga, esta es mi póliza, ¿no? O sea, yo ya la pagué, yo ya la que le tengo. Bueno. Esta es la de vida, esta es la de gastos médicos. Y yo dije, caray, ¿cómo que? O sea, me dijo, o sea, y me explicó las diferencias. No, esta es por si me muero, tal, esta es para tal. Y si algo me pasa hoy, mis hijos tienen por lo menos $250,000. Sí. Y uno pensaría, dices, ay, es mucho dinero, ¿no? Y yo cómo voy a ahorrar esa cuestión. Pero es que sí él lleva pagando los 25 años de su vida. Y entonces ya lo vas quebrando y dices, pues son como tanto por año. Digo, obviamente en Estados Unidos ganan diferente. Y con todo esto, o sea, de nuevo, sé que dije muchas cosas, pero es mencionar esta cuestión del hablar del futuro, del hablar del dejar algo, ¿no? Es que yo no... ¿Qué les voy a dejar a mis hijos, no? Sí, o sea, y hoy en día ya siento que muchas personas, o más bien nuestras generaciones, no tenemos temas de inversión en terrenos o en casas como antes. Entonces, ¿qué le vas a dejar hoy? Y fíjate que un seguro de vida como tal, o sea, un seguro puro de vida que indemniza a una familia por cierta cantidad, no son caros. O sea, tú puedes proteger a tu familia. Yo no sabía. Yo pensé que me enseñó las pólizas que hay y... Puedes protegerla por $5 millones y obvio va a depender de tu edad, ¿no? Pero no sé, o sea, te estoy hablando de que a lo mejor una persona de 35 años que quiere proteger a su familia por $5 millones, tal vez va a pagar de prima $50,000 al año, ¿sabes? Entonces, yo estoy dando un número al aire porque necesito el cotizador, ¿verdad? Pero no son tan caros. Y yo creo que hay una gran diferencia entre cuando una persona muere. Hay una diferencia entre la tristeza y que la muerte además se convierta en una tragedia familiar. ¿Por qué? Porque cuando justo la persona es la encargada del hogar en todo lo económico y fallece y no deja nada a sus hijos o a la esposa o a quien sea, pues imagínate qué pasa con esa persona. O sea, una familia tarda más o menos en recuperarse económicamente 5 años después de que fallece, o sea, económicamente después de que fallece la persona, el principal proveedor del hogar, ¿no? Entonces, yo creo que sí es bien importante, sobre todo cuando hay personas que dependen económicamente de ti, tener un seguro de vida por lo menos. A lo mejor ya no tienes uno de ahorro, pero tener uno de vida, porque de verdad va a ser toda la diferencia con tu familia. A lo mejor no les vas a dejar para mantenerlos toda la vida si tienes hijos chicos o algo, pero sí a lo mejor para que salgan adelante durante algunos años, ¿no? No les dejas ahora sí que no les dejas problemas, ¿no? Sí. Y a veces sí siento que esta idea de no querer como tener esa plática incómoda, de no tener... O incluso lo que decía ahorita, y también decías, ¿no? Es que eso es como para gente rica, ¿no? O los seguros, las prevenciones las seguimos viendo como algo... Algo que no necesitamos y que cuesta. O que pertenece, incluso Bere, la Nutri, lo mencionó. O sea, es que yo no necesito ir al Nutri porque yo estoy sano, ¿no? Sí. Y muchas veces, y también con Anaís lo mencionamos, no vamos hasta que... Ya nos pasó. O sea, hasta que ya me llegó el cease and desist por el lado legal. Hasta que ya, ¿sabes qué? Pues no tiene 3 días que no voy al baño con el Nutri. Hasta que ya me doy cuenta de que... No, o sea, que estás en el hospital. Ajá. A mí me ha hablado gente del hospital. Oye, Selena, ¿me haces un paro? O sea, yo que más quisiera que hacerles el paro y ser la dueña de la aseguradora, ¿verdad? Pero así de que... Es que
a ver si me puedes hacer el favor, es que estamos aquí, nos están cobrando 800,000 pesos de una semana, que estuvo mi papá aquí en el hospital, que no sé qué tanto, ¿nos puedes hacer el favor? Y yo como, no, o sea, es que no es como si ya chocaste el carro y quieres asegurar el carro ya chocado, claro que no se puede. Sí conozco gente. Y mucha gente se quiere asegurar ya que esté enfermo o ya que esté en el hospital, ¿no? Obviamente tu prima va a subir, ¿no? No, y no se puede ya, o sea, para empezar, ¿no? Dependiendo obviamente de la enfermedad, pero de entrada esa enfermedad ya no te la va a cubrir, ¿no? A lo mejor otra sí, pero va a depender de la enfermedad. Pero en su mayoría no. Entonces es como, ¿por qué te quieres esperar hasta que algo te pase? O sea, es prevención. Acuérdate que las aseguradoras compran riesgos, no compran enfermedades. Ya. No compran accidentes, compran riesgos. Entonces, estoy comprando el riesgo de saber si te va a pasar algo o no, ¿no? Entonces, por eso hay muchas personas a las que no aceptan. Una persona con obesidad de cierto grado no la aceptan. Una persona que ya trae antecedentes de ciertas enfermedades como hipertensión, diabetes, o que por ahí le bota un tema de uso de drogas, o sea, no las aceptan. ¿Por qué? Porque es un riesgo. Y yo, aseguradora, pues decido no correr ese riesgo porque por una prima que tú me estás pagando de 20,000 pesos al año, yo no te quiero cubrir el riesgo de tener que pagarte 5 millones si es en uno de vida o a lo mejor 80 millones si es en uno de gastos médicos mayores. ¿Sí me explico? Entonces, compra riesgos. Por eso los seguros se compran con salud. Por eso es una herramienta de prevención. En tu experiencia, ¿cómo es esa... Pues ahora sí que cómo es esa aventura de lidiar o de acompañar a alguien cuando ya está en una crisis? O cuando, por ejemplo, ese tipo de llamadas que recibes, ¿no? Que uno pensaría que, pues conozco a Ana, conozco a Celina, Sí. yo le Me va a marco y hacer se el paro. soluciona, ¿no? Sí. Y que no es la primera vez que escucho, porque también conozco a otras personas que trabajan vendiendo seguros de de diferentes compañías, que justo reciben este tipo de llamadas, ¿no? Y que es bien frecuente, como oye, pues yo conozco una persona que trabaja en una aseguradora. O sea, como si eso fuera un pase. Un tope que te puede saltar o que fuera de que, sí, deja presionar el botón para que... Para emitir la póliza ahorita. Ajá, entonces, ¿cómo es un poquito el proceso de acompañamiento? O sea, si alguien ahorita ya es como que, a lo mejor sería buena idea empezar a verlo de un seguro. O sea, ¿cómo es el proceso en tu experiencia? ¿Qué tan difícil es? Y qué cosas se pueden evitar realmente con hacerlo antes de que suceda, ¿no? Pues es que se puede evitar, para empezar, se puede evitar la preocupación de estar pasando por la enfermedad y lo económico. En segundo lugar, el transmitirle esa preocupación a las personas que amas, porque lo repito, o sea, y yo siempre lo digo, o sea, tener un seguro es un acto de amor propio y es un acto de amor hacia las personas que amas, porque lo comentaba hace rato, o sea, obviamente quienes te aman se van a preocupar y no van a dejar de hacer todo lo que esté en sus manos para solucionar el tema económico. Entonces, sí hay una gran diferencia. O sea, conozco a personas que se han endeudado terriblemente por pagar ese tipo de situaciones versus personas que, y me pasó hace poco, o sea, un tema con un bebé que chiquitito, acaba de nacer, se tuvo que someter a una cirugía, estuvo una semana en el hospital, luego regresó otra vez, 2 cirugías, y el papá me habla y me decía, no sabes yo lo que agradezco de verdad por estar asegurados, o sea, porque ya no tengo esa preocupación económica, nada más tengo la preocupación de mi hijo, o sea, y es bien bonito saber que esa persona nada más se tiene que preocupar por su salud y de que nosotros nos vamos a encargar de lo demás. Y que yo haber visto a ese papá que estaba tan agradecido y nada más estar preocupado por que su bebé se recuperara, creo que eso es una satisfacción súper bonita de saber que hice mi trabajo bien y que los pude proteger y que les respondimos. Versus otra persona que me llama, que dices, y hasta uno se queda con esa preocupación de que, porque no cree más conciencia con esa persona de que se haya asegurado antes, ¿sabes? Para que no esté pasando por esto. Porque sí es feo ver a una persona así, te digo, yo lo viví de cerca con familiares en mi casa, ¿no? Entonces, ver ese tema de estar preocupado por la enfermedad y aparte por el dinero, o sea, claro que hay una gran diferencia. Lo decía hace rato, o sea, ya que va de preocuparte por pagar un deducible de 30,000, 40,000, 50,000 pesos a pagar una cuenta de 500,000 pesos, 800,000 pesos, 200,000 pesos, ¿no? O sea, es una gran diferencia.
¿Qué le responderías o cómo tratarías a lo mejor la objeción de yo no necesito un seguro, yo estoy sano? Yo no necesito un seguro y estoy sano, pues que los accidentes siempre llegan y no avisan y que todos somos propensos a enfermedades. Todos somos propensos a enfermedades y accidentes. Y yo cuando me dicen eso, trato mucho de contarles anécdotas. De repente hay gente que sí me dice, y ¿sabes qué? Creo que también he tenido la fortuna de que la gente que se acerca a mí es gente que ya tiene un poquito de más conciencia, pero obviamente sí me he topado con gente que de repente me dice, no, pues que llegan a cancelar su seguro porque se les incrementó. No, pues es que la verdad, o sea, siempre he sido una persona sana, no me voy a enfermar. Entonces yo siempre les digo, a ver, o sea, ¿y un accidente? O sea, tal vez tú sientes ahorita que no te vas a enfermar, pero ¿y un accidente? O sea, un accidente no te avisa. ¿Qué tal si ahorita sales a la calle y, no sé, pasa algo? Y los accidentes te los cubren al día 1. Yo la objeción más, perdón por esa persona, pero la objeción más tonta que he escuchado es, los seguros tienen tiempos de espera, ¿ok? No es como que tú lo contratas ahorita y, Selena, ya mañana quiero mi tratamiento contra el cáncer o mi cirugía bariátrica. No. Sí, es waiting period, sí. Sí. O sea, son 6, 12, 2 años y 4 años. Al año 2 es cuando ya desbloqueas la mayoría de las enfermedades. Es una persona que me dijo, es que ¿para qué lo contrato ahorita si hasta dentro de 2 años me va a cubrir la mayoría de las enfermedades? Y yo, pues por eso, o sea, porque vas a ir creando antigüedad. Y esa es la importancia de crear antigüedad con tu seguro, porque entre más tiempo tengas con él, más enfermedades vas a ir desbloqueando, ¿no? Entonces, yo creo que a veces pensamos que nunca nos va a pasar nada y de verdad los accidentes pasan en un abrir y cerrar de ojos. Otra cosa que yo les digo, lo que comentaba hace rato, podrás tener 500,000 pesos ahorrados, podrás tener una inversión en una gran casa, podrás tener un auto, 2 autos de lujo estacionados en tu cochera, bolsas, joyería, reloj, lo que tú quieras, pero a veces ni siquiera eso es suficiente para saldar una enfermedad o un accidente. Incluso lo que hablábamos ahorita, ¿no? De que, ok, el dinero no te da la felicidad, no lo es todo, pero sí te permite gestionar mucho más fácil. Incluso, digamos, si fuera el caso de que no tuvieras seguro, pero estás bien económicamente, pues te permite gestionarlo de manera distinta. Claro. Tal vez no solucionarlo directamente, porque yo sí siento que el dinero no te da la felicidad, pues la verdad no, pero sí creo que te permite gestionar las cosas de mejor manera o encontrar las herramientas que te permitan encontrar tranquilidad. Yo siento que más que felicidad es tranquilidad. Porque algo que dijo Diana cuando estuvo aquí es que para ella el mayor índice de éxito es la tranquilidad y la serenidad, ¿no? O sea, es poder vivir tu vida sabiendo de que sí, tampoco es vivir con paranoia de, ¿qué tal si salgo y me atropellan? Claro. Que puede suceder, ¿no? Pero sí, o sea, puede suceder, pero tampoco es vivir con una paranoia constante de que me va a pasar algo si salgo a la calle, porque pues creo que el punto de vivir y entendiendo un poco el mundo de los seguros, me di cuenta de que realmente el goal principal o la meta principal para una persona que se asegura no es la de estar pensando todo el tiempo como, ay, ¿qué tal si salgo y me chocan? O ¿qué tal si choco? O ¿qué tal si, no sé, el famoso DUI, que es carísima las multas por DUI en Estados Unidos? Yo desconocía lo caro que era. Bueno, no tomen, si manejan, no tomen, ¿no? De recomendación general. Pero sí es como esta cuestión de la tranquilidad. O sea, se nos olvida que no es dopamínica, no es esta cuestión de... Porque pues, gastar es dopamínico, ¿no? El estatus, todo esto. Pero la tranquilidad se siente muy diferente. El estar tranquilo, el poderte a lo mejor saber de que, oye, ¿sabes qué? Choqué, pero sé que estoy asegurado. Sí. O sea, el estrés de gestionar un accidente, una enfermedad, va a probablemente seguir siendo el mismo en cuanto a la enfermedad per se, porque ahí sí, pues desgraciadamente en lo médico no hay mucho que se pueda hacer a veces. Pero yo sí, y porque de cerca viví un proceso de una persona que tuvo una cuestión muy compleja con su familia, pero todos tenían seguro. Y justo lo que mencionabas, o sea, pasaron de una cuenta, porque pues, el general creo que eran 850,000 pesos de todo, y al final deducible fue de creo que 70 y tantos. Y dices, ¿sigue siendo una lana? Sí. Claro.
Pero que va de ajá, 70,000 a 800,000 pero pesos. es mucho más fácil recaudar Es 70. lo que te digo, es mejor hacer una rifa para 70,000 pesos que para 800,000. Y yo he visto mucho ese tipo de cuestiones donde, de nuevo, va muy, muy, muy de la mano con lo que hablamos al principio, del dinero, de la prevención, del no, pues es que ahorita eso no. Entonces tenemos mucho esta idea, estas cuestiones, como que estos arraigos muy, pues muy hasta diría férreos a la idea de es que a mí no me va a pasar nada. Y sobre todo en hombres. Sí. Voy a hablar específicamente del género que yo pertenezco y del sexo al que pertenezco. En hombres, ¿no? Es muy de, es como este meme de ¿por qué los hombres viven menos que las mujeres, no? Y hacemos muchas cuestiones que arriesgan nuestra vida. O de no, es que yo no me voy a asegurar. Yo no voy a ir con el urólogo porque a mí nadie... O sea, cosas tan simples como proteger nuestra idea de fortaleza, entre comillas, a cuestiones de que pues sí, pero por esa fortaleza aparente de la cual no quieres hablar, después tu familia va a pagar las consecuencias. Sí. Y a veces es, de nuevo, sobre todo, y toco el tema de la familia porque en México está muy arraigado, o sea, lo que es religión, fútbol, familia está como está muy arraigada a la cultura mexicana, ¿no? De nuevo, hablar de cuestiones de seguros, hablar de cuestiones de familias, hablar de cuestiones de enfermedades, pues mejor no hablamos, ¿no? O sea, yo creo que esa es la frase con la que encapsulo mucho en México de es que ahorita no hablamos de eso. Sí. Entonces, sí se me hace como que interesante y yo, de nuevo, creo que es un tema del que se puede seguir hablando hasta 2, 3, 4 horas, donde no hay... No solamente no hay una cultura de prevención, simplemente no hay el espacio para discutir qué es una prevención, ¿no? Sí. O sea, lo que dices ahorita... ya estoy en el hospital, ya, o sea, en vez de llamarte... Ven a rescatarme. Ajá, en vez de llamar Camabra, oye, quiero hacer uso de la póliza que ya tengo contigo o que ya contraté, que pues, de nuevo es triste, pero pues por lo menos ya hay una activación. Y esto que dices de los waiting periods también es frustrante, pero pues también es muy diferente estar ya en un proceso de espera activo a uno de prolongación, ¿no? Sí. Y es muy diferente el estrés de, oye, llámale a Celina porque necesitamos hacer uso de esta póliza que ya tenemos, a llámale porque no sé qué hacer. Sí, porque quiero contratar uno ahorita. Entonces, sí siento que es como bien interesante la parte de ir y explorar un poquito la cuestión de qué hacemos, aquí sí ya es como a lo mejor la pregunta, ¿qué hacemos a lo mejor para encontrar ese balance entre no vivir con paranoia constante de me va a pasar algo, pero tampoco pensar que no me va a pasar nada porque estoy bien? Sí, es que yo creo que solo es prevenir. O sea, a ver, hay una frase en el seguro de gastos médicos mayores: más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y la verdad es que hay pólizas que se ajustan a tu presupuesto. Es lo que yo siempre les digo. Aparte, a veces la gente tiene este estigma, y tú le decías hace rato, que son muy caros, y no es cierto. O sea, se pueden hacer planes adecuados para ti, o a tu medida, a tu presupuesto, a lo que necesitas. Podemos revisar ciertas coberturas, etcétera. Entonces, yo creo que tenerlo, o sea, a ver, tampoco es no voy a salir de casa para que no me pase nada, ni me la voy a pasar afuera porque ya estoy protegido. Simplemente es hacer conciencia de que es una herramienta que necesitas en tu vida y que va a ser tu aliado. O sea, al final del día, el seguro es tu aliado, es tu amigo. Va a ser tu aval o tu cheque para cuando necesites utilizarlo, que sabes que ahí lo tienes, ¿no? Que sabes que estás protegido, que sabes que te va a acompañar. No es una herramienta por la que hay que asustarse de tenerla y ay, estoy llamando a la muerte porque la estoy contratando. Ni al caso, claro que no. O sea, claro que no. Pues o sea, se trata de prevención. Se trata de prevención y saber que es algo que necesitamos, pero sabes que a veces nos cuesta trabajo pagarlo porque no es algo tangible. O sea, no es como, aquí está mi seguro de gastos médicos mayores, ya me lo llevé muy bonito, alto, transparente. O sea, no es algo que puedas mostrar realmente, ¿no? Exacto. Entonces creo que eso es parte de lo que a mucha gente le cuesta trabajo hacer esa inversión en eso. Porque la verdad, si te pones a pensar, 2,000, 3,000 pesos al mes, 1,500 pesos, 4,000, dependiendo de la edad que tengas y el plan que tengas al mes, no son nada. No, en realidad no. Sobre todo viviendo en Tijuana. No son nada contra pagar una enfermedad. O si sacas cuentas, ¿cuánto te cuesta un café ahorita? O sea, la verdad, yo al menos que me lo tomo con leche vegetal, me cuesta 120 pesos el café. O sea, tu café diario.
¿no? Que no estoy diciendo, ya no compres café en la calle. Claro que sí, pero a lo mejor si te comprabas 5, ahora cómprate 2 o cómprate 3 nada más. O no dejes de comprar café, pero inviértelo en algo, ¿no? Sí, o sea, ten tú. O sea, algo es que sí puedes separar algo para invertirlo en ti. Y más allá del ahorro, yo siempre digo que el más importante es el de gastos médicos mayores. Porque ese va a ser tu respaldo ante la situación, una de las situaciones más complicadas que puedes llegar a tener, que es el tema de una enfermedad o un accidente. En tu experiencia y como alguien que ha estado, que creo que le suma mucho a tu, pues a lo mejor a tu perfil, a tu trayectoria, como alguien que estuvo del lado donde sé cómo es no tener a lo mejor finanzas sanas, donde sé cómo, o sea, donde yo ya estuve en el lado donde yo no quiero que tú estés. El lado oscuro. Ajá, pero sobre todo eso, yo ya estuve en el lado donde yo no quiero que tú estés, que también es esta parte del típico del... Que yo no entendí eso hasta mucho tiempo después de los hijos de... Pero si tú lo hiciste, ¿por qué yo no puedo? Sí. Y ya después dices, ok, es que pues quiero como papás o como lo que sea, quiero evitar que tú tengas ese malestar o evitar que tú tengas ese problema. ¿Cómo se ve una vida con finanzas sanas más allá del ahorro para ti? Yo creo que una vida con finanzas sanas se ve una vida en paz y tranquila. O sea, se ve una vida en la que sabes que si algo te llega a pasar, estás protegido tú y las personas que amas. O sea, que no les vas a dejar una carga de algo o de lo que sea. Creo que también ya el momento de querer comprarte algo, lo haces de manera consciente. O sea, por ejemplo, yo ya antes de comprar algo me pregunto y veo, ok, o sea, ¿realmente lo necesito? O sea, lo estoy comprando porque quiero, porque lo voy a usar, lo estoy haciendo por impulso. Creo que esa es la diferencia de vivir una vida con finanzas sanas a vivir una vida en la que no tienes finanzas sanas. Yo cuando no tenía finanzas sanas, todo el tiempo era justo esto que platicabas hace rato de la dopamina de ir a comprar y así. Y obviamente después te genera una culpa. ¿Por qué? Porque sabes que no tienes finanzas sanas. Ahora sí me pregunto, oye, me quiero comprar este vaso, lo necesito, realmente me gusta, me va a servir, me hace falta. Pues sí, la verdad sí. Entonces ya me lo compro y también ya no me siento culpable porque yo sé que ya tengo un respaldo económico, ¿sabes? Versus cuando no lo tienes y gastas y te sientes culpable y vuelves a gastar y estás feliz en el momento y después te sientes culpable. ¿Por qué? Porque también sabes que no tienes un respaldo para ti. Entonces, creo que el tener una vida con finanzas sanas te ayuda a tomar mejores decisiones. Vas más tranquilo por la vida sabiendo que tienes protección. Y 3, creo que eres más responsable a la hora de comprar algo. O sea, yo te repito, pasé de ser compradora compulsiva ahora a hacer compras más inteligentes, ¿no? Y yo lo platico mucho con Diana y Tania, este tema de... Les digo, es que lo que ustedes hacen del tema de imagen va mucho con el tema de finanzas sanas, porque sí. El tú saber cómo eres y cómo es tu estilo, ya sabes qué es lo que vas a comprar y no estás comprando nomás por comprar. Ya compras prendas y haces compras inteligentes, ya compras... Yo últimamente siempre colores neutros. ¿Por qué? Porque son prendas que sé que voy a usar, que combino más fácil, mejor, que son cosas que voy a poder usar más veces, o a lo mejor cosas de mejor calidad que sé que me van a durar, cuando me duran a lo mejor 6 meses, que sé que es una prenda que tal vez me va a durar 10 años, ¿no? Entonces... creo que también te ayuda en el tema de conocerte y viceversa. El conocerte mejor te ayuda también a tener finanzas más sanas. ¿Hay algún caso o alguna mención específica que tengas? O sea, no tendrías que decir el nombre directamente, pero de una persona que a lo mejor ha llegado contigo con una situación un poquito adversa o medio rara y que ahorita digas, o sea, que después de trabajar de la asesoría, de contratar, digas, mira, o sea, ahorita la ves mucho mejor, la ves mucho más tranquila. O sea, ¿tiene todas estas cosas que acabas de mencionar ahorita? ¿Hay algún caso que te acuerdes ahorita? Se me viene a la mente, se me viene un caso como de personas que me dicen como, ay, me siento más feliz
hoy que soy responsable y que sé que tengo mi seguro de gastos médicos mayores, y se me vino a la mente el caso de otra persona que al principio le costaba mucho trabajo ahorrar porque todo se lo gastaba en cosas como las uñas, el cabello, bolsas, ropa. Entonces yo senté a esta persona y hablé con ella y le dije, a ver, tú tienes 3 hijos. O sea, si el día de mañana te pasa algo, tus hijos se van a quedar desprotegidos, mamacita. O sea, ¿qué les vas a dejar? ¿Qué va a hacer de ellos? No estás ahorrando nada. Entonces a esta persona le costó mucho trabajo entender eso y empezó a ahorrar. Y de repente entró en una crisis de que me dijo, no, ya no me alcanza, es que ya no puedo ahorrar, como que el chip de sabotaje de que ya no podía hacerlo porque obviamente se lo quería seguir gastando en ese tipo de cosas. Entonces volví a hablar con esta persona y le dije, a ver, ¿qué tanto es lo que estás invirtiendo al mes? O sea, realmente le decía, estás ahorrando X cantidad, vamos a decir 5,000 pesos al mes. Saca cuentas de lo que te gastas en esto y en lo otro, en lo de las uñas, el cabello, bolsas. O sea, puedes seguir haciendo estas cosas, ya no tan frecuente, pero de esta forma vas a ahorrar para ti y vas a proteger a tus hijos. Ya no es invisible, ¿no? Uh-huh. Ya no es de, ay, pero ¿cuánto será? ¿No? Sí. Ya, tanto. Y ahora veo a esta persona que ya tiene tiempo con su ahorro, que además es seguro de vida, y la veo que ahora se expresa de una manera positiva de esto y que le gusta y dice, es que, ¿por qué no era consciente? O sea, qué padre que ahora puedo seguir dándome estos lujos y de todos modos sigo ahorrando porque ya soy consciente de que lo tengo que hacer, ¿no? Entonces creo que es un caso ese que lo veo y me da mucho gusto ver a esta persona que se hizo responsable y que abrazó esta parte de saber y ser consciente de que se tiene que proteger ella para cuidar a las personas que ama. Cuando venía obviamente de una cultura en la que ni siquiera le interesaba ahorrar y ahorita es como una persona súper consciente que ahora justo promueve mucho este tema, ¿no? Se me hace bien dicotómico esta parte de usar mucho, y lo que decía, no nos gusta mucho gastar, ¿no? Y lo vemos desde la cultura del corrido, ¿no? O sea, ¿cuál es como la línea base de cualquier... Y menciono ese género porque pues, es uno que está muy sonado. Las cuestiones como marcas de lujo se mencionan a cada rato, botellas caras de licor, mucho de esta cuestión de carros de lujo. Y se me hace como bien curioso que como que eso sí, ¿no? O sea, el invertir en cuestiones donde, de nuevo, invertirle 30, 40 mil pesos a un celular, si puedes hacerlo, adelante. O sea, yo no sé de que yo no invertiré tanto teléfono. Sí, bueno, claro. Tú. O sea, si alguien es diseñador y... O sea, creo que la MacBook, la M4, que te cuesta 70 mil pesos. Bueno, si eres un diseñador, alguien que trabaja con gráficos, pues by all means, es tu dinero, úsalo. O sea, yo siempre he dicho... lo que tú quieras. A lo mejor es algo que yo no usaría porque de momento no es una herramienta que necesite, pues sí, pero es muy diferente a eso. Pero donde eso sí está bien y donde a lo mejor ahí no la pensamos tanto, ¿no? O sea, y regresamos como al punto, ¿no? De esta cultura de sí, gastarme 20 mil, 30 mil, hasta 80 mil pesos en un antro, que siempre se me ha hecho una inversión muy rara, pero bueno, es un gasto muy raro porque pues, ahí sí definitivamente es un gasto porque no hay forma de que recuperes eso. Sí está como que esta parte de lo que decías, ¿no? De, 20 mil pesos el cada fin en un antro está bien, pero 4 mil en un seguro... Sí, no. Es que sí pasa eso. Es como... porque, ¿qué tal? Sí, ¿no? O sea, se me hace bien curioso y bien dicotómico que donde una parte en México sí tenemos esta idea de no querer parecer pobre, ¿no? Del mame, digo yo. Sí, o sea, de no querer, es que es para verme con dinero, ¿no? Y de nuevo, aquí no es tirarle a ninguna marca. Si la persona que nos está escuchando o cualquier persona, si quiere invertirle lo que sea a las cosas que tiene, es muy su rollo. Pero a mí siempre es algo que me ha dicho... Bueno, parte de la cuestión de ir a terapia, no estar responsable. Claro. Porque cuántas veces es de que no, pues es que ya compré esto y... o viven una vida que a lo mejor no les favorece mucho vivir en salud. Y cuando se enferman es como que, ¿pero cómo? Y justo creo que lo dijo muy bien ver en la sesión pasada en la nutrición. No les interesa curarse con alimento porque la nutrición es medicina preventiva. Sí. Y va muy a la mano con un seguro es preventivo.
Es lo que decías, no es algo tácito, no es algo tangible. Entonces es como, digo, si te dan una póliza, pues, pero me refiero a que no sí, es pero como no estás que... comprando una bolsa, un celular. Sí, o sea, un no es carro. como que vas con tu póliza a todos lados de tome mi póliza, ¿no? O sea, son cosas que pues... Aunque deberíamos estar orgullosos de eso. Ajá, o sea, sí es algo que probablemente sería una cosa buena de presumir, pero seguimos como que con esta idea de, no, es que ahorita eso no. Y lo he escuchado en muchas, incluso lo que decía, se me hace raro. Entendería con una persona que a lo mejor no tenga tanto ingreso, todavía podría entenderlo, pero sí he escuchado de gente que le va muy bien. Y de gente yo preparada. pensaría que y gente que yo pensaría de que digo, ok, de nuevo, aquí haciendo la aclaración de que en el podcast estamos refiriéndonos específicamente a las personas que sí pueden, que sí está dentro de sus posibilidades económicas el destinar 3, 4, 5 mil pesos a un seguro. Porque obviamente su ingreso es mucho mayor a eso. Si usted no está dentro de ese sector poblacional... No se sienta. Sí, o sea, tenemos que aclarar. Sí. Entonces, de nuevo, se me hace muy extraño esa parte. Y también lo que mencionabas ahorita, que quiero regresar rapidito a la cuestión de la violencia económica, ¿no? ¿Cómo piensas tú, como alguien que no solamente trabaja con seguros, pero que también ve el sector femenino, que también ve y escucha y siente las historias de mujeres, que podemos empezar a abrir esas conversaciones, lo que decías ahorita, ¿no? De, es que si hablas de dinero, eres una interesada. Y ya con muchos gurús que hay de seducción de hombres que... Bueno, X. O sea que... bueno, porque luego cualquier cosa que dices te atacan, pero bueno. Es esta cuestión de donde seguimos teniendo... es como que esta lucha de... Es que está mal que una mujer hable de eso, ¿no? Incluso yo lo he escuchado de personas que conozco de que... Es que está mal que una mujer hable de eso porque se ve mal. Sí. O sea, es que me sentí mal que sacar el tema en la primera cita, ¿no? Y que de nuevo, aquí es cuestión de cada quien y cómo cada quien gestiona sus finanzas y su vida. Pero yo hace poquito estaba escuchando un podcast que... la chica de Adulting, que le invitaron a Maybe, al podcast de la marca de juguetes sexuales, que ella decía que una de las primeras cosas que le pregunta a las personas con las que sale es... ¿cómo ves tú el dinero? No cuánto ganas, no, o sea, sí, no las preguntas obvias, ¿no? Sino cómo ves tú el dinero. Y que ella de ahí filtra mucho como que cómo va a ser la relación con esta persona. Claro. Porque lo que decías ahorita se me hizo clave, ¿no? Cuando hablas de cómo tú ves el dinero, sí hablas mucho de cómo creciste. Claro. Y de nuevo, aquí tampoco me estoy hablando de energía femenina, energía masculina. Estoy hablando de tu formación, de tu crianza. Como tú ves el dinero, y de nuevo, también lo he explorado mucho en terapia, habla mucho de cómo creciste. Habla mucho de cómo entendiste la transacción entre gasto, inversión, entre qué tanto sí puedes hacer, entre qué tanto no puedes hacer, ¿no? Y en tu experiencia, ¿qué propondrías o qué crees que sería bueno que se abra la conversación entre hombres y mujeres? A lo mejor no necesariamente con personas con las que salgamos, ¿no? Okay. Pero a veces entre amigos, porque incluso este tipo de cuestiones, ¿no? De hablar de cuánto ganas en un trabajo está mal visto. Pero ya cada vez... Siempre pregunto ya. Ajá. Entonces es como de que... y a veces... Es esta parte de... Aparte, a veces preguntamos y decimos, si no es indiscreción, eso sí hago a veces. ¿Sabes qué? Es que siento que no debería de ser un tabú. O sea, a mí algo que me encantó de mi esposo es que desde que nos conocimos pudimos hablar de ese tema y nunca ha sido un tema. O sea, inclusive una vez lo platicamos en un podcast, él y yo juntos, y hablamos del dinero. Y yo creo que también cuando un hombre está seguro de quién es él, puede abrirse a esa conversación también con una mujer. Porque, a ver, luego pasa, y a mí me tocó con parejas que sintieran como, que me hicieran sentir como que yo era una interesada porque quería hablar de ese tema. Y yo como, a ver, papito, espérate, o sea, ni que fueras Carlos Slim, o sea, ¿sabes? O sea, no, como que simplemente es un tema, yo creo que es un tema importante que se tiene que hablar, Emilio, porque no se habla a veces en las relaciones. Y luego a veces creo que llegan esos problemas a la hora si deciden formar una familia, de dividirse a lo mejor si van a ser 50 y 50, o si va a ser 80-20, o si va a ser que el hombre va a absorber todo y la mamá se va a quedar en casa haciendo las labores del hogar. O sea, yo creo que es un tema súper importante que sí se tiene que hablar en las relaciones también de pareja y de amistad también. No tiene nada de malo sacarlo a la luz, o sea, ahí a la mesa, cómo abordarlo. Yo creo que para empezar...
Voy a decir de mi lado como mujer, como hablas tú, ¿no? De que nosotros como mujeres que no nos dé pena. Y si las personas que están en esa mesa te juzgan, pues ahí no es. Ahí no es y no están preparadas para hablar de este tema y por lo tanto no están a tu nivel de conversación en ese momento y punto. O sea, porque yo creo que ya somos personas adultas que podemos hablar de eso. El otro día me dio mucha risa que vi un influencer que le estaban tirando hate porque le preguntaron cómo debía ser las cuentas de una relación de pareja. Y él dijo que eran acuerdos. Y yo estoy totalmente de acuerdo con que tienen que ser acuerdos de pareja. Es que todo, ahora sí que como diría, depende, ¿no? Depende, o sea, ¿qué tal si a lo mejor, a ver, yo realmente mi relación no es 50 y 50, pero tenemos acuerdos de cosas que cada quien paga o cada quien se hace responsable. Y porque así lo decidimos, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante hablar de eso, porque luego por no tener esos acuerdos, a la hora también de las separaciones, el otro día me llegó un caso súper interesante de una señora de 55 años que me dijo, quiero empezar a ahorrar para mi retiro. Y me dijo, ya sé, estás pensando porque ahorita mis 55, pero yo toda la vida estuve casada y el acuerdo con mi esposo era que cuando nos jubiláramos íbamos a vivir de la pensión de él, pero ya nos divorciamos, dijo. Entonces ahora yo me tengo que preocupar por cómo voy a vivir yo mi retiro. Y malamente no me ocupé antes, dijo ahorita. Entonces a mí se me hace bien interesante esos puntos de vista porque también creo que aunque los hables, vuelvo al punto de la independencia económica, o sea, sí tienes que abordarlos. Por otro lado, tengo otras mujeres que me dicen, me estoy pagando este ahorro pues yo me hago cargo del hogar, entonces yo me estoy pagando este ahorro para mí con mi dinero que a mí me toca de parte de lo que me da mi pareja. Me estoy pagando este ahorro porque yo no sé si voy a estar toda la vida con él. Entonces, yo me estoy pagando este ahorro y digo, qué padre, o sea, que estés teniendo también cosas esa como los visión. prenupciales, ¿no? Que los vemos mal o de, es que ya estás asegurando que se van a separar. Sí. Y que de nuevo, yo siempre he dicho, en cuestiones de pareja, las partes involucradas son las que tienen que estar de acuerdo o no. Cuestiones como financieras, cuestiones sexuales, cuestiones de cómo gestionar o no la relación. O sea, hay cosas que a lo mejor, oye, pero es que yo no gestionaría así mi relación. O es que eso está mal. Bueno, para ti. A lo mejor tú con la persona con la que sales a lo mejor no tendrías eso y es totalmente válido. Pero a veces siento que también permea mucho, justo lo que hemos venido hablando todo el podcast del dinero, también permea las ideas que tienes, ¿no? Porque cuántas veces, justo lo que decías de, es que me da miedo salir con una mujer que sea interesada. Y a ver, de entrada, no te van a robar el dinero que no tienes. Sí. O sea, porque sí, digo, de a ver, o sea, interesada en ¿por qué? Ajá. O sea, de nuevo, no está absolutamente nada mal que como mujer quieras buscar seguridad o estabilidad financiera. Claro. O sea, no eres una alien, no eres una persona extraña por querer hacer eso. Ya estará en ti el saber con quién sales y sin esa persona con la que estás. ¿Y cómo van a gestionar esa relación? Y sobre todo si esa persona con la que estás desde un principio estás viendo que no, después no te quejes de que... y es eso, las conversaciones que no tenemos al principio... Después se convierten en un... Bueno, cuando lo escuché creo que de... no me acuerdo de una... Nila Chiaraviglio, ¿no? Que es una... descubrí que no es terapeuta, es economista, pero bueno, que decía las conversaciones que no se tienen al principio son discusiones en la corte. O sea, y suena bien dramático, pero es que es cierto. No, pues es que se le va a quitar. No, es que lo va a solucionar. O no, es que ya... Ella es bien gastalona, pero pues cuando nos casemos estoy seguro que va a ser diferente. Y son conversaciones que no se tienen, que se van postergando hasta que de nuevo, ¿no? Hasta que truena la tacha, hasta que explota la granada, o que ya está a punto de reventar. Es que yo pensé que era diferente. No, pues siempre supiste que no era así, pero quisiste pensar, no comunicaste. Y yo siempre he dicho, pues, mejor incomodidades iniciales. Claro. Conversaciones incómodas. Ajá, mejor incomodidades iniciales y que digas, bueno... Que después. O 2-3 meses y digas, bueno, pues no funcionó y ya. A 2-3 años, 2-3 décadas, lo que mencionas ahorita de la señora, ¿no? Quedamos en esto cuando nos íbamos a casar, pero ya nos divorciamos. Los acuerdos pueden... Sí. Y los acuerdos son flexibles, también es eso. O sea, algo que también se nos olvida es lo que en algún punto funcionó, tal vez en 5 años... Ya no funciona, porque aparte evolucionamos. Y los seres humanos vamos cambiando. Entonces, creo que las finanzas, el dinero, los seguros son como
un reflejo un poquito de esta parte. ¿Cómo, y a lo mejor aquí es regresar un poquito a lo que hablábamos ahorita, hace ratito, pero cómo cambiamos este discurso de miedo a voy a contratar un seguro por miedo, o cómo transformas esta conversación de miedo o de duda a una de empoderamiento al momento de contratar un seguro? A ver, ¿cómo lo...? O sea, ¿cómo la transformas? Ajá. ¿Qué propondrías para empezar a cambiar esas conversaciones? No solamente contigo como persona que los vende y que sabe y que tiene aquí el know-how de cómo, pero dentro de la familia, dentro de los círculos, ¿cómo podemos empezar a transformar esta conversación de miedo, de duda, de nuevo, de no quiero llamar a eso, a una de empoderamiento, lo que decías ahorita, ¿no? De cuidar, de sostener, que a veces es lo que nos olvida. Pues viéndolo como una herramienta, o sea, como un aliado al seguro. Lo repito, o sea, va a ser tu aliado, o sea, es tu amigo a la hora de los problemas, ¿no? Tanto en el tema de salud como en el tema de fallecimiento o como en el tema de una separación justo y de tener un retiro y una pensión digna, ¿no? O sea, un retiro digno. Yo creo que más allá de verlo como ese tema y algo molesto, es el hecho de que va a ser tu herramienta de apoyo y que es una herramienta de apoyo al final del día. O sea, no es algo malo estar protegido, no es un tema. Yo creo que parte de esto también de que se ve así es que hay estigma, hay mucho estigma con los agentes de seguros. O sea, se ve muchas veces como, ay, a mí me lo dijeron, ay, ya te fue tan mal como abogada que te hiciste agente de seguros, y yo como... No, al revés, me fue tan mal como abogada. O sea, como... Bueno, sí, o sea, básicamente, ¿no? Sí, como que me fue mal... No, perdón. No que me haya ido mal como abogada. Te fue tan bien que te diste cuenta que querías otra cosa, ¿no? Que quería otra cosa, exacto. Entonces es como... A ver, también... Y entre esa otra parte de... Se vale también cambiar de profesión. Pero siento que que ese estigma que hay es lo que a lo mejor conecta con esto de que a veces le tengamos como ese miedito a estar asegurado, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que cada que escuchamos ese tipo de conversaciones como ahorita, las compartamos, llevemos estos temas a la mesa y lo normalicemos, son esas conversaciones que nos van a ayudar a crear conciencia. A mí me da mucho gusto cuando alguien me escribe y me dice, oye, es que estaba platicando con mi amiga y me comentó de su ahorro para el retiro y de su seguro de gastos médicos mayores, y yo también quiero porque es un tema que me preocupa. A mí me da muchísimo gusto eso. ¿Por qué? Porque entonces están poniendo las conversaciones en la mesa, ¿sabes? ¿Cuál es tu perspectiva? Digo, ahorita cualquier persona con acceso a internet en un celular, sabemos que pues, ya los celulares casi son cámaras profesionales, y ya cualquier persona con acceso a internet tenemos capacidad de opinar, de extenuar nuestra perspectiva sobre un tema. A veces para bien, como en tu caso, que ayudas a que los digan, ¿qué es un ahorro para el retiro? Oye, yo quiero saber, ¿no? Y a veces para mal, o bueno, mal en mi perspectiva, bueno, sí, a veces para mal porque simplemente enemistan o generan como polémica en vez de realmente ayudar a que se genere una conversación, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva sobre a lo mejor el exceso de los influencers o de cualquier persona que habla de finanzas o habla de seguros y que a veces está súper sesgada su información, o que te dan consejos como que no voy a decir que malos, pero que no toman o que son muy generalistas, ¿no? Esto de ahora la mitad de lo que ganes, ¿no? O sea, hoy en día de nuevo estamos a un iniciar sesión en Instagram, en TikTok, en cualquier red social, de ver contenido súper específico a veces de un tema. Como alguien que no solamente conoce el área del seguro, sino que estuvo en el área del derecho, que entiende toda la cuestión legal. ¿Qué opinas de que a lo mejor tanto estímulo que tenemos hoy en día, ¿no? Donde un TikTok te dice que está bien que ahorres y otro que la no. mitad, y luego ves otro que si tienes un prenupción está mal, y luego ves otro que un seguro de vida es un robo a mano armada, y luego ves otro y dices, puta, o sea, es como... ¿Qué hago, no? Ajá, o sea, es como justo lo abordaba con Ver en la sesión pasada, ¿no? De comer pan está mal, bueno, dejo el pan y agarra una verdura, ¿no? Y no comer verdura cruda. Ajá, y es como de, luego, bueno, y agarra agua, ¿no? Y no, es que el agua te está matando, y dices, puta, entonces, ¿qué hago, no? Como alguien que se dedica, bueno, a lo mejor no a full, a lo mejor a crear contenido siempre, pero sí que está presente dentro del medio donde se crea.
Como qué opinas tú como alguien que a lo mejor sabe diferenciar entre, no, lo que está diciendo esta persona es una tontería? Y pues sí, o sea, ¿cómo sientes que también hay un exceso a lo mejor de flujo de información, ¿no? Fíjate que, bueno, yo trato como de no consumir tanto contenido. Yo respeto mucho como el contenido que hace cada quien. Yo trato de que mi contenido sea, pues, información divertida, de aprendizaje, educativo. Pero yo sí le diría a la gente que, pues justo eso, o sea, que se fijen bien a quién siguen, o sea, qué contenido consumen y que investiguemos un poquito más allá de lo que vemos en redes para tomar mejores decisiones y siempre asesorarnos con alguien profesional para que nos ayude a tomar una mejor decisión. Porque justo pasa eso y en todos los temas, tú lo dijiste también, en el de nutrición, en el de psicología, o sea, hay tanta información que a veces no sabes para qué lado irte o qué camino tomar. Entonces, yo creo que para empezar siempre va a haber algo que sea lo que más nos lata y de ahí partir a investigar bien también, uno, la persona que lo está diciendo y dos, qué información hay más allá de eso para también no sobresaturarnos y tomar mejores decisiones. ¿Qué podría hacer una persona? No tiene muchos ahorros, tiene mucho miedo para empezar. Para ahora sí que comenzar a... digamos que ahorro sería el primer paso. Pero si yo, por ejemplo, pues llego contigo, ¿sabes qué? Pues no tengo muchos ahorros. Y la verdad como que eso del seguro, no sé, me da miedo. Pues no le quiero estar como que echando la sal a mi vida. O sea, ¿qué harías con una persona así? A lo mejor no para que contrate en ese momento, pero para que a lo mejor lo que tú decías ahorita, ¿no? Se lleve la reflexión, se lleve como esta idea de, ok, puede que un seguro sea una buena opción. Pues yo creo que primero lo asesoraría, o sea, tendría una sesión con esa persona, después yo creo que le podría sugerir, no sé, o sea, buscar material, o sea, que lea, que vaya a terapia también, o sea, que trabaje ese tema de ese miedo de ahorrar, porque al final del día esto de creer que le estás echando sal a tu vida, pues es el miedo a ahorrar, a generar un ahorro para ti. Entonces, yo creo que son varios factores ahí los que puede trabajar una persona con ese perfil. Te digo, rara vez, gracias a Dios o no sé por qué, pero rara vez me han llegado perfiles así. Yo creo que 2 veces nada más, ¿no? De ahí en fuera creo que la mayoría de las personas que llegan conmigo son personas que ya estuvieron a lo mejor revisando mi contenido. Me dicen, oye, estuve viendo me han llegado personas que me dicen, tengo 2 años siguiendo tu cuenta y por fin me animé a escribirte, ¿sabes? Entonces, yo creo que también llega tu momento, ¿sabes? O sea, yo creo que también llega tu momento en el que creas conciencia y dices, ok, ahora sí estoy listo para ahorrar, o ahora sí quiero empezar a saber cómo ahorrar. ¿Qué hábitos simples podría hacer una persona para que en 6 meses su vida financiera a lo mejor no esté a millonaria, pero que esté mucho mejor que como empezó? Para empezar, yo creo que una de las cosas más básicas es 1, pagar tus deudas. 2, preguntarte antes de comprar algo. Es que esas son preguntas que nos tenemos que hacer y no nos las hacemos. ¿Realmente lo necesito? ¿Me va a servir? ¿Lo voy a volver a usar? ¿Para qué lo quiero? O sea, cuestionarnos. Yo creo que cuestionarnos es la herramienta más fácil que tenemos porque es una herramienta que tenemos nosotros, pero es una herramienta que casi no utilizamos. Cuestionarnos antes de hacer algo, inclusive antes de irte a comprar un café. O sea, ¿por qué me quiero ir a comprar el café? Porque nomás se me antojó porque lo vi, me lo puedo hacer en mi casa, ¿no? O sea, si realmente estás pasando por una crisis con tus finanzas, ¿no? Empezar a cuestionarte tu comportamiento y observarte, ¿no? Además de cuestionarte, observarte el por qué lo estás haciendo, desde qué lugar lo estoy haciendo. Oye, ¿por qué estoy gastando tanto en esto? O sea, ¿desde qué lugar lo estoy haciendo? Desde el lugar de buscar aceptación, desde el lugar de buscar encajar, o desde el lugar de cubrir una necesidad, o desde el lugar porque realmente lo disfruto, ¿no? Yo creo que esas son herramientas súper básicas que todos tenemos a la mano que podemos empezar a hacer. Y ponernos un presupuesto, ¿no? A lo mejor, si tengo 100 pesos, a lo mejor gastarme 50 en mis básicos que yo sé que necesito y a lo mejor
30 en diversión y 20 guardarlos. O ya si no puedes 20, ahorrar 10, ¿no? Pero empezarte a hacer ese hábito de ahorrar. Ya si quieres en una alcancía, aunque sea. ¿Por qué o de dónde crees que vendrá esa creencia que hemos hablado en el podcast de ella, de que como que la tranquilidad financiera no es algo que merecen o que es algo que, de nuevo, te la tienes que ganar, ¿no? O sea, está como arraigo del sufrimiento, de es que te tienes que desvelar, pues, y si quieres tener una buena vida tienes que trabajar durísimo, y que de nuevo no estoy diciendo que no sea el caso, pero ¿de dónde crees que vendrá esa creencia de que tienes que batallar y sufrir y llorar todos los días para vivir tranquilamente? Pues es que yo creo que ya es una creencia que está muy intrínseca en nuestra cultura, o sea, viene de toda la vida, o sea, es lo que te digo, o sea, es que nos enseñan en las novelas, repito, no en la religión, en las frases, o sea, yo creo que es algo que ya está muy, muy arraigado, y creo que el hecho de quitarnos esas creencias es algo fácil, porque es algo que simplemente tenemos que trabajar y entrenar a nuestra mente, pero a la vez es algo difícil porque siento que es algo que ya traemos en el ADN, ¿sabes? Entonces, creo que sí es un tema complicado de trabajar, te lo digo yo que lo he trabajado por mucho tiempo y de repente obviamente se me va la onda, pero creo que también es algo que no requiere de mucha ciencia para trabajarlo. Y me refiero a que no necesitas como ir a pagar la gran terapia de la vida o el curso de $5,000 para hacerlo, o sea, sino que simplemente empezarte a cuestionar el por qué crees eso, o qué te hace sentir eso, qué te hace sentir el dinero, o sea, pensar y cuestionarte tu relación con el dinero. ¿Qué te gustaría que pasara culturalmente con la conversación justo sobre el dinero en los próximos años? O sea, ¿cómo te gustaría que evolucionara el tema? No solamente en cuestión de pareja, sino lo que decías también de amistades, de compañeros de trabajo. Bueno, y supongo que dependerá un poquito del contexto de la confianza que tengas con tus compañeros. Pero como alguien que escucha la palabra dinero y maneja dinero y conoce y entiende los riesgos del mismo todos los días, ¿qué te gustaría que empezáramos a hablar diferente o a hacer diferente para no solamente llegar más preparados ante una eventualidad que pueden suceder o no, pero también para abordar y entender el dinero como lo que hemos estado hablando, una herramienta, ¿no? Uh-huh. Una herramienta. Yo creo que eso, o sea, número uno, cambiar nuestra percepción del dinero, o sea, saber bien qué es, para qué es, quitarnos ese estigma, pues, de pensar que es algo malo, hablar de él, o sea, no tiene nada de malo hablar de él, y a mí me encantaría de verdad vivir en un mundo en el que todas las personas tengamos las posibilidades económicas de poder hacer todas las cosas que nos hacen felices, porque creo que justo para eso es esa herramienta el dinero, para hacer cosas que nos hagan felices. Yo para qué quiero el dinero en mi vida, para ir a vacacionar con mi familia, para compartir con más personas, o sea, son cosas que a mí me hacen feliz. Entonces, creo que el hecho de pensar bien, cuestionarnos para qué lo queremos y empezar a hablar de él y quitarnos ese miedo de cómo es. A ver, y voy a decir algo que muy trillado, ¿no? O sea, el dinero es sumamente abundante. Yo creo que hay mucho dinero en el mundo, o sea, hoy más que nunca creo que hay más dinero que antes. Antes creo que era más difícil acceder a cosas de lujo. Hoy en día muchas personas tienen la facilidad de acceder. Y tampoco voy a decir de que hay esa abundancia y nomás voy a creer en abundancia y va a llegar a mí, porque no es cierto. No es cierto. O sea, obviamente también hay que trabajarlo, pero hay que quitarnos pues estos estigmas, ¿no? Entonces yo creo que el llevarlo a las conversaciones, el platicar, el leer sobre él, el escuchar podcasts, el cuestionarnos, el tratarlo en terapia también, en observar cómo es la relación con el dinero, con nuestra familia. Yo creo que esas son cosas que todos podemos hacer en nuestro día a día, que nos va a ayudar a darnos cuenta cómo es esa relación y poder mejorarla poco a poco. ¿Crees que eso también se liga un poquito con, que digo, aquí
va a depender un poquito de la legislación o el año en el que hayas nacido para que la palabra retiro tenga un sentido, ¿no? Porque pues muchos te dicen que para nuestra generación, al menos la mía o de la mía para abajo, pues el retiro es ya como que... La nuestra. Ajá, es como algo que cada vez es menos común o suena más como amenazante, ¿no? Los planes de retiro, las pensiones, a lo mejor para nuestros papás o nuestros abuelos eran pues medianamente más amigables, ¿no? Y de nuevo, muchos vemos el retiro igual que la muerte como algo muy lejano, como algo que nunca vamos a tener. Y sí siento que es algo que yo mismo me he cuestionado como de, bueno, es que yo no veo un retiro, ¿no? O sea, como que me imagino que, ay, ¿y a qué edad te gustaría jubilarte, no? En algún punto escuché eso que le preguntaban a jóvenes suizos, ¿no? Digo, obviamente Suiza viven en un contexto muy diferente. Y es de, no, pues como a los 40 y tantos. Yo como que 40 y tantos. O sea, como pues, a esa edad estás en tu prime, ¿no? Bueno, sí. Yo diría como que, pues, como que 40. Pero pues entiendo que también ellos ven el retiro no como dejar de trabajar, sino como dejar de estar como persiguiendo objetivos, ¿no? O sea, me quiero retirar del chase corporativo y quiero dedicarme a lo mejor a criar vaquitas, yo qué sé, ¿no? Digo, cosas que puedes hacer en Suiza, no obviamente. Hacer queso gruyere. Cosas que obviamente pueden hacer en países nórdicos o en Suiza, ¿no? ¿Cómo también abordamos un poquito el tema del retiro? A lo mejor, de nuevo, vemos un poquito lejos el tema del retiro como personas jóvenes. Yo considero que somos personas jóvenes. Pero que eventualmente llega, ¿no? Que eventualmente llega la pregunta de... Ay, ya me cansé. O que a lo mejor igual que la muerte, ¿no? Lo vemos como algo que va a tardar en llegar. Porque pues todavía tengo 30 y tantos. O 20 y tantos. Y los 70, los 60, digo, ya no sé cuál es el retiro promedio, pero todavía se ven muy lejos. ¿Cómo empezamos, a lo mejor ahí rapidito, pero cómo empezamos a hablar de retiro cuando a lo mejor es un tema que a lo mejor el trabajo ni tenemos, ¿no? Yo creo que es un tema de concientización y fíjate, justo yo me hacía esa pregunta, ¿cómo le hablo de retiro a las personas que no se ven todavía en el retiro, que no saben cómo van a hacer? Entonces desarrollé un taller de Vision Board para el retiro. Entonces las personas empezaron a cuestionar, yo les hago ciertas preguntas y empiezan a diseñarlo. Entonces me dicen, nunca me había preguntado cómo me quería ver en mi retiro, qué quería hacer. Entonces es justo eso, o sea, preguntarte cómo te ves en un futuro y qué quieres estar haciendo, ¿sabes? O sea, yo a todas las personas que les pregunto me dicen, me veo en mi casita de campo o en la playa. Todas se ven así. Y yo, ok, ¿qué estás haciendo para lograrlo? ¿Sabes? O sea, pocas están haciendo cosas para eso. Entonces, yo creo que eso es una pregunta que yo hago mucho, de hecho. O sea, ¿cómo te ves en el retiro? Le pregunto a las personas, ¿no? Entonces, muchas se quedan así como, ay, nunca me lo había preguntado. Me dicen, viajando. O en una casa de campo. O en una casa en la playa, ¿no? Entonces, yo creo que es una conversación también a la que tenemos que abrir, porque, a ver, sí estamos jóvenes, pero también ya no tenemos 15 años y el tiempo pasa volando. Y hoy en día creo que los hábitos que tenemos nos van a llevar a tener una esperanza de vida de más años. ¿Cómo le vas a hacer para vivir todos esos años si todavía no estás invirtiendo en tu retiro? Tu ahorro para el retiro no tiene que ser algo que vas a empezar a hacer a los 50 años. Es algo que empiezas a hacer desde que inicias en tu etapa productiva, ¿no? Entonces creo que es tomar conciencia de eso, que no es algo que vas a empezar a hacer a los 50 o a los 60, pues ya no me están a quedar 5 o 10 años para ahorrar, no. Es algo que tienes que empezar a hacer desde ya. Yo, la persona más joven que tengo ahorrando para su retiro tiene 24 años. Oh. Y le digo, qué chulada, o sea, que tú tomes esa conciencia, de verdad. Qué chula que tú tomes esa conciencia, porque a los 34 años ya terminaste de hacer tus aportaciones de 10 años por el plan que eligió esta persona. Entonces, a los 34 años fácil puedes empezar otro o antes, porque puedes tener la cantidad de planes que tengas. Entonces, qué padre, le digo, que tú tengas esa conciencia. Wow, 34 ya tiene... No, pues ahora sí que ni yo. Yo a esa edad, no... Bueno, es que hace 5 estaba la pandemia, entonces no... No pensabas en... No estaba pensando mucho en qué iba a pasar de la pandemia, pero pues wow, o sea, qué padre por esta persona. Digo, no he llegado a ese grado de acción, pero qué chido. Digo, no lo conozco, pero qué chido que llegas a ese punto. Estamos llegando a la parte final del podcast. Aquí son preguntas introspectivas, ya manejándonos más un poquito del tema financiero. Ya más para conocer a Ana como persona, no tanto a Ana Celina como asesora de seguros. Y como, ¿qué te ha enseñado el dinero de ti misma
¿Y qué te gusta de eso y qué es lo que te gusta de eso que has aprendido? De mí misma, que me ha enseñado el dinero, que soy una persona capaz de administrarme, aunque no venga de, pues ahora sí que de una cultura de casa en la que se tenía una buena relación con el dinero. Creo que me ha enseñado a que puedo cambiar esos patrones y yo enseñarle cosas nuevas a mi hijo. Creo que eso es algo que me ha enseñado el dinero y que me ha gustado mucho descubrir esa parte de mí y que no es malo. ¿Qué piensas sobre el dinero? O sea, ¿qué te ha enseñado y ahora qué piensas sobre el dinero más allá de lo que enseñas? O sea, si lo tuvieras que describir, incluso hasta como una persona, ¿cómo lo describirías? Ay, creo que el dinero es hermoso. Me encanta. Me encanta el dinero. Creo que es hermoso. Creo que es bueno. Creo que es noble. Creo que es algo que nos permite hacer cosas maravillosas. Creo que es una herramienta que nos permite cumplir muchos sueños, tanto personales como ajenos. Y creo que es una herramienta tan bonita y tan estigmatizada que a veces se nos olvida todo lo bueno que nos puede enseñar y que nos puede permitir hacer. Si fueras un billete, ¿cuál serías? Yo creo que sería un billete de $1 millón, aunque no exista. Pero existe en mi vision board. Ok, sí. ¿Cómo le explicarías a la Ana Celina de 15 años lo que haces ahorita? A la Ana Celina de 15 años le explicaría que hoy en día me dedico a ayudarles a las personas a crear conciencia de la importancia que tiene el poder tener herramientas que nos ayuden a prevenir catástrofes a futuro y a llevar una mejor relación con el dinero. ¿Cómo piensas que vería la Ana Celina de 10 años lo que haces ahorita? Yo creo que estaría súper, súper orgullosa y que a lo mejor no se la creería de todo lo que ha logrado. ¿Qué te hubiera gustado saber más sobre el dinero, pero que nadie te dijo a tiempo o que lo aprendiste no tarde, pero después en tu vida? Yo creo que el tema de que el dinero no es malo, definitivamente. El tema de que el dinero no es malo y que no es difícil conseguirlo, y no hablo desde un tema de que tampoco, como hoy en día también mucha gente quiere, ¿no? De que está rascándose el ombligo y que llegue, no. Pero no ponerle esta carga de negatividad al dinero. Si hicieras una fundación sobre o hacia algo, ¿de qué te gustaría que fuera? Ahorita, de hecho, tengo un grupo de mujeres, pero como tal en fundación, yo creo que hay muchas cosas. Alguna de niñas y niños en el tema educativo. A lo mejor llevar ciertos programas educativos de temas como finanzas personales, temas de inteligencia artificial, de más temas de cultura y arte, o sea, de todos esos temas que a mí me hubiera gustado aprender cuando era niña y que en la escuela no me enseñaron. Si todo el país o el mundo pudiera escuchar un solo mensaje tuyo, no tiene que ser sobre el dinero, pero puede serlo. Puede ser un audio, puede ser un billboard, puede ser un SMS sobre algún consejo, algo que les quisieras decir, ¿qué te gustaría decirle? Hay algo que a mí me encanta decirle a la gente, que es: nunca te quedes con las ganas de hacer nada en tu vida. O sea, si tienes ganas de hacer un podcast, hazlo, y si no sale bien, no pasa nada. Si tienes ganas de emprender en un negocio de comida, hazlo, y si no sale bien, no pasa nada. O sea, le diría eso, que se atrevan a hacer todas las cosas que tienen ganas de hacer. Yo he emprendido un chorro de cosas porque nunca me ha gustado quedarme con las ganas de hacer algo. Y sé que voy a seguir haciendo más cosas porque no me quiero quedar con las ganas de hacer nada en esta vida. Entonces, hagan todo lo que tienen ganas de hacer. Tal vez algo sale bien, tal vez algo no sale tan bien, pero ya no te quedaste con las ganas y nadie te platicó. Y se vale cambiar de profesión. Se vale cambiar de profesión y se vale cambiar de metas. ¿Cómo se ve el éxito para Ana Celina? Para mí el éxito se ve estando tranquila, se ve estando en paz, se ve sin preocupaciones de ningún tipo.
ni económicas, ni de salud, ni temas mentales, creo que el éxito es eso. O sea, estar tranquila. Si hay una chica o una mujer que a lo mejor, tal vez no al grado de la violencia económica, pero que viva en un contexto donde no se habla de eso o que apenas está entendiendo lo que te sigue en redes y que como que medio le interesa y está así, uy, ¿qué te gustaría que supiera esa persona? Pues me gustaría decirle que siempre, siempre va a haber mujeres que van a estar dispuestas a ayudarla, a guiarla, a encaminarla. Mujeres, instituciones, asociaciones, que no está sola, que también siempre va a haber personas que van a compartir una historia tristemente a veces similar a la que algunas personas viven y que pues se atreva a alzar la voz, que yo sé que no es fácil, pero que se atreva a compartir pues esa vivencia que tiene en ese momento. Ana Celina, para cerrar el podcast, la conversación de hoy, ¿qué crees que te hace ser humana? ¿Qué creo que me hace ser humana? El equivocarme. Mis errores que yo creo que son cosas que a veces me cuesta trabajo vivir con ellas, pero definitivamente es lo que me hace ser humana. Mis errores. Ana, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por platicar aquí. Creo que dijimos la palabra dinero muchas veces, pero sí. Qué bueno. O sea, qué bueno que se hable del tema porque haciendo la selección me di cuenta de que era algo que yo también he tratado mucho en terapia. También he explorado mucho el de dónde vienen mis creencias, el de dónde vienen cuestiones también de seguros. Yo quise ponerte como la descripción que te puse porque creo que decir que vendes seguros era como limitarte a solamente vender. O sea, tienes un background súper extenso y súper chido. Pues te felicito por lo que haces. Creo que es algo que a veces se me olvida un poquito hacerlo con los invitados, pero te felicito por lo que haces. Gracias por lo que haces también. Creo que seguir hablando de estos temas, el seguir explorando diferentes perspectivas sobre y hacia y por el dinero, son cosas que nos van a permitir, yo creo que vivir en abundancia de aquí a años posteriores. Y el final del podcast también es un espacio de promoción gratuita, ¿no? Entonces, tus redes, algo que quieras promocionar, luego a veces que talleres, entonces, algo que quieras mencionar. Sí, con gusto. Y muchas gracias a ti por este espacio. Me encanta. Me encantó la conversación contigo. Si quieren seguirme en mis redes, es Tulana-Finanzas y Celi-Araiza, y lo que necesiten, platicar, una asesoría, integrarse a alguno de los talleres, que son completamente gratuitos. Muchísimas gracias de nuevo. Espero que esta conversación les haya servido. Sí, si no, para contratar un seguro, por lo menos a que hagan un Excel ahí básico de sus finanzas. Sí. Créanme, yo lo empecé a hacer el año pasado y me ha ayudado muchísimo a por lo menos saber a dónde se me está yendo el dinero. Tal vez no a ganar más todavía directamente, pero por lo menos mira, ya vi dónde está yendo mi dinero. Entonces, pues háganlo. Si quieren llamarle a Ana, pues les vamos a dejar sus descripciones, la descripción de su contacto en la cajita de YouTube y de Spotify también. Y pues nos estamos hablando. Nos vemos en la siguiente sesión.